Continuando con el fic. ¿Qué hubiera pasado si Naruto era maltratado en su niñez y obtenía un Kekkei Genkai de Kurama? En el estadio de Suna todo el mundo se queda paralizado, al menos los shinobis presentes, cuando se supo de la identidad de los tres ninjas desconocidos. Uzushio. Muchos de los veteranos estaban sorprendidos, debido a que Uzu fue destruido durante la Segunda Gran Guerra y se especulaba que era imposible recuperarse debido a la masacre que fue. Los que verdaderamente habían vivido dicho evento solo podía estar pensando en lo que esto significaba, y era que el clan Uzumaki tenía al menos un miembro vivo, y eso siempre era material de preocupación, ya que los Uzumaki no olvidan y siempre recuerdan a aquellos que los han atacado. Por si fuera poco, los tres Genin eran de tres clanes muy conocidos. Koga era, al igual que Iga, un clan perteneciente a Tetsunokuni, la única nación que no poseía shinobis, pero eso no quería decir que antes no vivieran allí, ya que dichos clanes estaban bajo el control del daimyo de Tetsu, y estuvo para asegurar su eterna lealtad crear una rivalidad sangrienta. Ellos eran sus asesinos en la sombra, que le aseguraban el poder y control del país, sin que nadie más podría interferir, pero hubo un momento en el que se dio cuenta de que estos ya no le eran útiles, así que los traicionó, indicando a Mifune de su presencia ilegal en el país, lo cual condujo a una persecución brutal, y cuando salieron del país Kumo los esperaba para capturarlos y añadirlos a sus fuerzas. Fue solo gracias a Dios que Naruto se enteró de su situación, que pudo rescatarlos de un destino peor que la muerte, ya que a las mujeres les obligarían a ser máquinas de cría, mientras que a los hombres los torturarían para saber sus técnicas ocultas. El último clan era el Atori, que era un clan perteneciente al país de la lluvia. Su último líder fue Anzo de la Salamandra, pero cuando Anzo cayó ante Pain, el clan se mudó rápidamente del país, ya que sabían que Pain no descansaría hasta erradicarlos. Desgraciadamente muchos miembros murieron tratando de retrasar al hombre, y al igual que Koga e Iga fueron salvados por Naruto. Kage de pie, ahora con Kumo saber dónde estaban los dos clanes que tanto le interesaban más el beneficio de los Uzumaki, el Raikage estaba más decidido a capturarlos. Además, aunque Uzu se hubiera recuperado de la guerra, su masacre ya no los consideraba un peligro, debido a que perdieron a la mayor parte de la rama principal, los cuales eran los más aterradores de su clan. Iwa solo estaba pensando en que con Uzu de nuevo al tablero era solo cuestión de tiempo, de que se hicieran un sitio entre las grandes naciones elementales, y debido a su estado debilitado, estaba seguro de que su posición entre las 5 grandes es la que más posibilidades de caer tenía, y ello no podía ser permitido. Konoha estaba sin embargo encantado con esta noticia, ya que suponía la vuelta de un aliado, aunque la Hokage sabía que era altamente probable que no fuera así por varios motivos. Primero era debido al borrón del clan Uzumaki de los libros de historia por parte del Consejo Civil. Y luego por supuesto por el exilio de Uzumaki Naruto. Estas dos cosas eran suficientes para hacer ver a Konoha como indigno de una alianza, además de que Uzu tenía posiblemente todas las posibilidades de obligarles a ceder en todo aquello que era de origen Uzumaki, pero ella sabía muy bien del consejo y sabía que no descansarían hasta ver sus demandas cumplidas, y con ello también querían un Uzumaki, para que si encontraban a Naruto, arrancarle el Kyuubi y luego volver a sellarlo en el niño. Suna era posiblemente el más neutral de los 4 presentes, ya que, pese a que Gaara sabía que su buen amigo Uzumaki Naruto podía estar relacionado con esas personas, él no iba a ser tan idiota como para hacer algo en su contra. Es más, él le solicitaría a su daimyo y a su Kage una alianza en la cual ellos les ayudaban con su Fuinjutsu, y a cambio, ellos le ayudarían en cualquier término, siempre y cuando fuera aceptable y no abusivo. Además, un acuerdo con una nación isla siempre tiene sus beneficios, ya que no es solo una alianza con fuerza marina, sino que también en caso de guerra les permitía tener un punto de apoyo estratégico marítimo. Palco de nobleza, se more. Pero mientras los Kages cada uno estaba encerrado en su mundo de pensamientos, no se fijaron en el grupo de Uzu con Naruto al frente y sus 10 novias junto a él. Había enviado de vuelta al Jonin Sensei del equipo, ya que con él aquí no creía que su presencia fuese necesaria. Es más, como sus aprendices él y sus novias quería valorar su desarrollo. También Naruto les había cogido cariño debido a que los tres eran huérfanos. Los padres de Kagero y Yasamaru murieron defendiendo al clan de las fuerzas de Kumo, mientras que el joven Atori había perdido a su abuelo, que era el único que lo cuidaba dentro del clan Atori. En un principio Danjo y Ogen iban a hacerse cargo de Kagero y Yasamaru, ya que con sus nietos ya mayores y capaces de cuidarse a sí mismos, ambos ancianos habían decidido cuidar de los muchos huérfanos, siendo estos dos apenas unos niños pequeños, pero con la interacción de Naruto
y sus novias que decidieron probar algo nuevo con esta situación. Ellos se hicieron carga de los niños pequeños en un orfanato conjunto tanto para Iga como Koga, eliminando de esa forma la maldición de odio entre ambos, ya que con la mayor parte de los adultos fallecidos y solo unos pocos con vida, siendo esto de los menos agresivos, debido a que aún así eran jóvenes, se pudo deshacer de dicha maldición y crear un futuro mejor de dichos clanes al garantizar un futuro para los más jóvenes, aunque aún seguían siendo un pelín violentos y despiadados. Los Hattori sin embargo recibieron posiblemente peor la situación, ya que el líder de su clan Anzo de la Salamandra y abuelo de ese joven había fallecido y con ello gran parte del clan, quedando no más de 10 hombres adultos, múltiples mujeres y varios cientos de niños, entre ellos el joven heredero. Por supuesto, si no hubiera sido por Naruto, el clan habría sido extinguido, ya que Iwa, Konoha y Kumo jamás dejarían a ese clan con vida para que salga otro Anzo. Cuando Naruto los salva, se le dio la importante tarea de no solo entrenar en un futuro a los más jóvenes, sino también romper el miedo que tenían los niños pequeños a perder de nuevo su hogar, y después de 7 años aquí estaba el resultado. Los 3 clanes formaba la casi totalidad de la segunda división, ya que ellos eran clanes basados en técnicas no vistosas sino técnicas rápidas y eficientes que les ayudasen con el terreno. Naruto había tomado a los 3 jóvenes como sus pupilos para cimentar la alianza entre los 3 clanes ninja y así de esa manera unirse todos en contra de los enemigos que vinieran a por su hogar. Naruto los miraba a los 3 con orgullo e inclinaba la cabeza hacia ellos dándoles permiso para ir a por todas y sin piedad. Atención, los combates están a punto de comenzar. Serán combates por equipo, por favor esperen para ver los equipos seleccionados. Hubo un televisor gigante en el cual salían los nombres de cada una de las villas, y siendo 5 eso significaba que habría 2 rondas de combate antes de la final y que 1 o 2 equipos gozarían de una ronda de descanso antes de luchar por la final del torneo Chunin en Suna. Iwa vs Uzu, Konoha vs Suna, Kumo pasan a la siguiente ronda libre. Esto causa una sonrisa salvaje por parte del Raikage, ya que de esta manera su equipo verán cómo funcionaba cada uno de los equipos contrarios, ya que, al no entrar en la refriega en primera ocasión y con una situación así en la que estás en territorio hostil, tanto el descanso como la información son vitales. Iwa vs Uzu, todos estaban esperando para ver con curiosidad lo que los ninjas de Uzu iban a intentar, mientras que también pensaban que las posibilidades de un pueblo menor, y por tanto todos pensaban que si Uzu iba a conseguir algo era como mucha hacerse algo de publicidad para posibles clientes. Bien, creo que tenéis que saber estas reglas. Matar no está prohibido, pero si mal visto, se permite todo, y en caso de que uno de sus compañeros es derrotado pero el equipo pasa solo, pasan los que no fueron derrotados. Ahora os deseo a todos buena suerte. Hajime. Inmediatamente los 6 ninjas saltaron a los extremos, aunque en el caso de los ninjas de Uzu estos se quedaron con Anzo mirando hacia los Iwanin con mucha concentración y analizándolos, mientras que los otros 2 simplemente esperaban el veredicto de su compañero. Mientras tanto los 3 Iwagenin se habían colocado perfectamente juntos los 3 como si fuera una muralla. Yasamaru, Kagerou, yo me encargo de ellos, tengo una cuenta pendiente que saldar. Al oír las palabras de su compañero ambos entendieron a la perfección y decidieron dejarle para que pudiese dejar salir toda esa ira con Iwa por el ataque hacia su clan cuando se estaba marchando de Ame. Para los miembros del clan Hattori eso fue un ataque a traición y ellos no olvidan a los que les atacan de esa manera, por lo que el joven Hattori tenía una idea bastante decente del castigo al que someter a 3 esos mocosos. Iwa iba a recordar este día muy bien debido a la humillación que sus genin iban a sufrir por las acciones de su viejo Kage, y lo mejor es que el viejo estaría en primera fila para ver lo que iba a pasar. Kage de pie, todos los Kages presentes estaban nerviosos, ya que esta podía ser una batalla para recordar debido al miembro del clan Hattori que eran conocidos por sus numerosas habilidades, aunque estaban algo extrañados de que fuese a luchar él solo y sin ayuda de nadie más. Era casi como si no los consideren una amenaza. Uzu ha perdido su sentido de la cabeza. Si sus genin son tan orgullosos como este Onoki, el Tsuchikage no era un fan de Uzu y menos aún del clan Hattori, y esperaba en silencio que el niño fuese aplastado en todos los aspectos para que sirviese como un ejemplo para Uzu y el resto de su clan sobre lo bajo que se encontraban en la cadena alimentaria simplemente por ser de un país menor que se atrevió a plantar cara a las grandes naciones durante las guerras. TCHS mocoso no se da cuenta de que le superan en número, parece ser, y tampoco parece darse cuenta de sus propios límites. El Yondaime Raikage era un hombre musculoso con pelo rubio y un bigote igual, era un hombre que valoraba la fuerza, tremendamente obsesionado con la supremacía de Kumo. Debido a eso le llevó a hacer muchas cosas cuestionables.
El intento de secuestro de personas con un límite Bloodline o con técnicas ninja de gran habilidad, el entrenamiento de uno de sus Jinchuriki en el extremo para convertirlo en la espada mientras que su hermano era el escudo, la eliminación de dicho Jinchuriki cuando le vio más utilidad al ganar clanes poderosos mediante un truque y muchas cosas más. Ahora que él sabía dónde estaban los dos clanes que se le escaparon, solo tenía que ir a por ellos. Después de todo, Uzu solo era un pequeño país frente a ellos y con excepción de la última vez, esta vez no había tantos Uzumaki. Creo que deberíamos esperar antes de hacer comentarios. Estamos hablando de ninjas que provienen de una nación que resistió durante una semana a 3 de las grandes naciones y además diezmó sus fuerzas. Tsunade tomó un siniestro placer en dejarles claro a los otros dos Kage los fallos de esa guerra y las cuantiosas pérdidas que tuvieron cuando subestimaron a dicho clan con el que ella se relacionaba. También hay que recordar que ese joven es un Atori y por los que no lo recuerden, ese clan siempre ha sido de temer, sobre todo para usted Onoki Dono, que se empeñó en su aniquilación tanto que los atacó por la espalda y a traición. Ese clan ya ha pasado a la historia. El único ninja por el que será recordado será por Anzo de la Salamandra, el cual es también responsable de su apodo, ya que, si no me equivoco, fue el propio Anzo el que se lo entregó a cambio de no matarte. Bueno, mejor eso que conocerme por ser un terco que se niega a aceptar los cambios necesarios, o un hombre conocido por su velocidad en todos sus campos. El lugar quedó en silencio ya que Tsunade acababa de burlarse dos Kage y sin temer a las consecuencias, aunque también había que tener claro que sus razones eran justificadas dada si han terminado su concurso de quién manda. Aquí me gustaría indicar que el combate está a punto de empezar. Los cuatro Kages dirigieron su mirada a la arena, donde en pocos minutos vieron una terrible escena. Arena de combate. Anzo los miraba y no los miraba ni con odio ni ninguna otra emoción, solo con indiferencia, como si fueran menos que hormigas a las que vas a aplastar si se ponen en tu camino. Y desgraciadamente los genin estaban en su camino de demostrarle al hombre que respetó tanto como su abuelo y le dio una nueva oportunidad en la vida. Lo muy bien que fue la inversión y lo agradecido que le estaba. Él no dejaría que nadie insultara a Uzu, y menos unos ninjas de segunda como los de Iwa. Parece que el niño de la lluvia no se atreve a avanzar a por nosotros pese a su bravuconería de que él solo podría con los 3 de nosotros, los futuros miembros del cuerpo explosivo. Tal vez deberíamos recordarle lo muy por debajo que está en nuestra contra, ¿no creéis, chicos? Los 3 Iwa Genin se lanzaron a por su enemigo convencidos de su aplastante victoria en formación triángulo, y por ello nunca se esperaron lo que sucedió a continuación. Anzo había desaparecido de la vista en un segundo y al siguiente estaba dentro del triángulo mirando fijamente a uno de sus rivales. Soltó un puñetazo reforzado con chakra que lo mandó violentamente contra la pared, pero antes de que pudiera caer al suelo, Anzo apareció delante de suya y lo cogió por el cuello, lo lanzó hacia el cielo, haciendo que su espalda esté de cara al suelo y su parte delantera mirando hacia el cielo. Lo siguiente que se supo fue que Anzo se proyectó en el aire y cogió al genin por el cuello con su codo y girando rápidamente hasta que llegaron al suelo, donde Anzo hizo impactar a gran velocidad el cuerpo de su rival dejándolo fuera de combate. Por supuesto no gustó a sus dos compañeros de equipo, ya que fue en cuestión de segundos sin darles un momento de respiro ni de comprender la situación hasta que fue demasiado tarde, así que iracundos se lanzaron a por Anzo a la máxima velocidad que podía ir, esperando sorprenderlo, no sin darme cuenta de que Anzo recorrió sangre por un sello que tenía en su muñeca. De ese sello surgió el arma predilecto de Anzo, un Kusarigama. Pero lo que nadie vio venir fue que este Kusarigama estaba completamente hecho de chakra metal, convirtiéndolo en sus manos en un arma tremendamente letal. Él lanzó la parte de hoz reforzada con chakra de viento, obligando a los genin a usar una técnica de tierra para bloquear el ataque, perdiendo de esta forma la vista de su objetivo. Anzo aprovechó esto y recuperó la hoz para lanzar el peso atado a la cadena, pero esta vez reforzado con chakra tierra, rompiendo de esa manera el muro rocoso y golpeando a uno de los genin dejándolo inconsciente. El último genin al ver esto decidió que si tenía que caer al menos se llevaría por delante al genin, así que usó su técnica más potente, Doton. Dragón de roca pura. Un dragón de roca blanca se alzaba imponente ante su rival y parecía a punto de lanzarse, lo cual hizo pero a una gran velocidad, pero desgraciadamente Anzo decidió que el combate debía terminar ya, así cuando el dragón se acercaba a máxima velocidad el lanzamiento la hoz de su Kusarigama reforzado con chakra una vez más, solo que esta vez era de chakra rayo, con lo cual el dragón se derrumbó y el último ninja cayó al suelo debido al agotamiento, haciendo lo que todos tacharon de locura, el cual fue derrotar a 3 genin sin ningún
ningún problema, siendo ellos una nación menor e Iwa una de las 5 grandes naciones, ganador el equipo de Uzu. Esto trajo muchos aplausos de los civiles y daimyos por la demostración de poder de semejante calibre, mientras que los distintos ninjas miraban la situación con recelo, por no decir que los miraban con una lupa, porque salvo la técnica de movimiento y el refuerzo de sus armas elementales, el chico no había mostrado nada más, con lo que dejaba al resto de ellos con dudas. Pero lo siguiente que hizo atención fue lo que más llamó fue el inclinarse en dirección de un determinado palco, lo cual deriva en muchas miradas mirando en esa misma dirección. Kage de pie, los 4 Kages presentes estaban sin palabras ya que no podían creer lo que habían visto. Un genin en solitario había derrotado a 3 en menos de 2 minutos usando solo taijutsu, algo de ninjutsu y manipulación elemental. Era algo simplemente impresionante y por supuesto eso deriva en diferentes pensamientos. Deberíamos haber exterminado a ese maldito clan, pero como no hubo rastro de ellos, mi estúpido consejo decidió que al no tenerlos cerca ni nada, pues no tenía sentido perseguirlos, ya que sin un pueblo que los respaldase técnicamente no haber debería sobrevivido. Esto era el pensamiento del Tsuchikage, que se estaba lamentando por no haber mandado más cazadores y rematar el trabajo, ya que ahora tenían un golpe vergonzoso en su orgullo por haber sido derrotados por una aldea menor. Interesante. Si este es el calibre de sus ninjas de ese clan, siempre podemos tratar de unirnos y luego arrebatarles un miembro o esperar alguno de sus equipos con un ninja Atori para así capturarlo. De todas formas, Kumo ganara de una forma u otra. El Raikage no tenía pensamientos muy derivados de los de costumbre, ya que siempre estaba buscando anomalías y clanes que pudiesen facilitar la subida al primer puesto de Kumo, como cuando lo intentaron con el clan Hyuga y solo ganaron mala prensa y un cuerpo inútil. Uzu ha vuelto. Dios mío, esto suponer la recuperación de una de nuestra alianza, aunque seguramente ellos sabrán del destierro de Naruto y eso fijo que no es algo que les agradara mucho. La Hokage tenía un pensamiento positivo hasta que recordó el trato que recibió Naruto y también en cómo la aldea había resultado. No le gustaba, pero tenía que aceptar la realidad. Uzu los destruiría antes de unirse a ellos por las acciones de Konoha contra el clan Uzumaki. Impresionante. No puedo evitar pensar en aliados mejores, que ellos parecen ser hábiles en el arte del combate y el engaño, pero además parecen tener disciplina y unidad entre sus miembros. Tal vez podríamos hacer que nuestros genin aprendan algo de ellos. El Kazekage era de los presenta el que tenía los pensamientos más neutrales, pese a que consideraba la alianza entre ambos algo muy fructífero, además de que les vendría bien un aliado entre tantos enemigos. Fue también en ese momento que todos los Kages miraron en la dirección hacia donde el joven genin se inclinaba para mostrar respeto, y entonces se fijaron. Un joven varón rubio de piel bronceada, pelo rubio dorado, ojos azules y marcas de nacimiento en forma de bigotes en la cara, dándole un aspecto de zorro. Para el Raikage y Tsuchikage, ese joven se parecía demasiado a Minato Namikaze, al cual Iwa despreciaba por haberlos diezmado, y Kumo porque no solo había obligado en múltiples ocasiones al propio Ei a retirarse, sino que era el responsable de la pérdida de Kumo de la última Uzumaki. Para Tsunade y Gaara fue diferente. Tsunade por un momento creyó ver a Minato, pero más tarde se fijó en las marcas y solo pudo pensar en alguien: Naruto. Gaara no tardó en reconocer a su amigo, ya que jamás olvidaría a aquel que lo salvó de un destino cruel y oscuro. La reacción no se hizo de esperar. Como todo el estadio se quedó en silencio, ya que los diferentes grupos de ninjas lo reconocieron, variando desde lo impresionante que parecía hasta que algunos lo miraban con odio. El tiempo pasó después de ello rápido y el combate entre Suna y Konoha acabó con ganando Konoha, pero demostrando demasiado sus técnicas en un intento de acabar demasiado rápido el combate, pero en el proceso dejaron ver a qué clanes de Konoha pertenecen. Hyuga, Aburame e Inuzuka. La derrota de Suna a manos de su ex aliado se sintió más que nada como una demostración de fuerza de Konoha hacia Suna, y eso no le gustó al público, ya que se sintieron más que nada ofendidos, aunque los ninjas de los otros países lo vieron más como algo humorístico. En ese momento se decidió que habría un descanso de 30 minutos para saber cuál sería el siguiente combate y también de esa forma realizar las nuevas apuestas entre el público, aunque también se empleó ese tiempo para hablar sobre los diferentes ninjas que habían luchado y cuáles de ellos merecían más una promoción que otros. Yuji-chan, ¿te importaría dar esto al Kazekage? Naruto tenía una sonrisa traviesa mientras le decía esto, más que nada porque sabía que ella se moría de ganas de causar a ella algún que otro dolor de cabeza después de traicionarlas, ya que no hay nada más peligroso que una mujer traicionada, y la traición que Ei hizo contra Yujito fue mucho más doloroso de lo que la gente podría saber jamás.
Será un placer Naruto-kun y luego tal vez podamos empezar algo bastante caliente. Ni a Naruto solo podía reírse internamente de lo mucho que había cambiado Yujito tras la traición de Kumo, ya que de una mujer seria, que era solo entrenamiento, ella pasó a una mujer que amaba la diversión, las bromas y que se había vuelto un poco más desinhibida, aunque podía tener que ver con la liberación de Matatabi, que ella ya no era tan seria, o el quitarse un peso de encima con la forma de estar solo y pensando únicamente en entrenar para defender a Kumo, lo cual fue un desperdicio de tiempo y de su vida por lo visto. Kage de pie, en el stand de los Kage estaban todos en Suzufu y lo mucho que ello les podía afectar en el futuro. Sin embargo, su pensamiento se vio interrumpido cuando un torbellino de llamas azules apareció enfrente de ellos. Del torbellino surgió una mujer de labios rojos y ojos como gato, pelo rubio trenzado en forma de cola de caballo, pantalones negros ceñidos y una camiseta púrpura ceñida también que dejaba a la vista el ombligo de su piel blanca. También llevaba guantes sin dedos con placas de metal y protectores en los antebrazos. La mujer era una exquisitez y cualquier hombre podía morirse de un ataque al corazón por ella, pero todos entonces notaron que tenía una gran cantidad de instinto asesino dirigido al Raikage, haciendo que sus guardias aparecieran inmediatamente. Todos se fijaron en lo agresivo que se volvió el Raikage en ese momento, lo cual fue algo inesperado. Aunque el Raikage solía cabrearse con facilidad, eso no quería decir que saltara así como así. La presencia de esa mujer lo había desatado, lo cual quería decir que esta mujer era un problema que él no había resuelto y cuya existencia era algo desagradable, pero Tsunade estaba en ese momento más interesada en saber quién era esa mujer que saber por qué el señor Musculitos estaba tan furioso y cómo lo podía usar a su favor, ya que ella parecía muy feliz de estar y formar parte de Uzu. Disculpe, pero ¿quién es usted? ¿Y qué haces aquí? Tsunade-sama, mi nombre es Yujito Nii, aunque estoy pronto a ser Yujito Uzumaki, y me encuentro ante ustedes con la tarea de entregar un mensaje en este papel para Sabaku no Gaara por parte de mi futuro marido Naruto Uzumaki. Todos en el stand se quedaron callados y miraron hacia donde estaba el rubio, con todos teniendo los ojos fuera de sus órbitas, ya que el rubio tenía además de Yujito 9 hermosas mujeres, y cada una de ellas parecía en sí más fuerte que la anterior, lo cual en el caso de Gaara pensó que al menos su hermano consiguió gente que lo quería, y Tsunade estaba pensando en darle una paliza que jamás olvidaría a Jiraiya por haber corrompido a su nieto. Pero tanto Ei como Onoki estaban mirando a las mujeres con ojos calculadores, pensando en que atacarlas a ellas sería atacar el corazón del rubio y con ello le harían mucho daño. Desgraciadamente para ellos ese pensamiento no le duró mucho, ya que enseguida escuchó sonreír a Yujito y se giraron para verla riéndose. ¿Y tú de qué te ríes, arma defectuosa? De repente todo el aire en el estadio se volvió frío, como si estuvieran en lo más alto de una montaña, los cielos se oscurecieron y se oyeron truenos, algo que era muy difícil de ver en Suna, por lo que cuando la gente sintió que la tormenta era provocada, eso causa a muchos encogerse de miedo, mientras que curiosamente los niños alzaron la mirada curiosa y sin temor. En menos de un segundo Naruto estaba en el stand Kage con una mirada que solo emanaba poder y autoridad y que no parecía demostrar ni una pizca de compasión hacia su enemigo, que en ese mismo momento era el Raikage. Todos temblaban ante la magnitud del poder del niño, mientras que Gaara tenía una risa loca, ya que desde el primer incidente con Akatsuki él había tratado de superarse a sí mismo ya los anteriores Kazekages, y él quería enfrentarse contra el que ya lo había derrotado una vez, y así ver cómo de poderosos eran ambos y la diferencia entre ambos. Pero si había alguien que estaba muy furioso, esa sería el Tsuchikage, ya que ese mocoso tenía un poder no merecido. A eso añadirle que el mocoso era el hijo de su más odiado enemigo, a excepción de Madara Uchiha, y bingo, tienes la perfecta combinación para una receta de odio y celos. Mientras que el Raikage estaba evaluando al niño y tenía que admitir que su poder y habilidad eran monstruosos si lo que hizo era una demostración, pero él jamás se doblegaría ante un niñito que simplemente porque habían insultado a su muñeca montaría un espectáculo como este. Pero mientras cada Kage miraba con nerviosismo al muchacho, o en el caso de Gaara con ganas de una revancha. Pero para Tsunade fue algo positivo, ya que sabía que el niño estaba vivo y bien y además era posiblemente muy poderosos, pero el problema estaba con el consejo, ya que, pese a haber perdido gran parte de su influencia, seguían teniendo influencia en este momento, y ella sabía que Danzo y sus amigos no se detendrían ante nada para recuperar al Kyuubi y de paso deshacerse de posibles molestias futuras, todo por el bien de Konoha según ellos. Pero ella sabía que si se enteraban de esto harían lo que fuese para asegurar una vez más la lealtad de Naruto a la hoja. Naruto-kun, cálmate, no pienses en estas idiotas y solo piensa en mí y en las demás chicas.
Da igual lo que este güey sobredopado piensa o diga, tú eres mi presente y futuro, así que olvídate de él porque es solo el pasado y una reliquia patética. Naruto miró a Yujito con sus ojos todavía con carga eléctrica y cuando vio y sintió todo el amor que emanaba de ella decidió hacer lo que le pedía solo por ella y los demás. Se podía decir que ese tonto iba a sobrevivir un día más. Poco después de eso Yujito se marchó y los combates se pusieron una vez más en marcha y la cosa parecía un toque del destino por el siguiente emparejamiento de combatientes que ya marchaban hacia la arena de combate. Kumo vs Uzu, obviamente nada más se confirma el combate, todos estaban extasiados ya que el combate de Konoha fue un tanto fuera de ese gran entusiasmo que se esperaba y el combate de Iwa pese a espectacular fue demasiado breve con Anzo acabar con 3 genin en menos de 10 minutos y eso era más que nada un insulto para los Iwa ninjas que esperaba que Kumo los vengara por esa agresión a su ya muy herido orgullo. Pero lo que nadie se fijó fue que era esta vez Yasamaru el que iba en cabeza, como indicando que él sería el que lucharía, lo cual era algo malo para los ninjas de Kumo ya que, al ser del clan Iga, él todavía tiene muy presente el intento de captura por parte de Kumo y si bien tanto él como Kagerouse la guarda tenían a ambos a Kumo, decidió que para esta ocasión sería él ya que ella se ocuparía de Konoha como una última acción aquí y para servir de aviso a todos aquellos que hicieron lo que hicieron a Uzumaki. Naruto Yasamaru avanzó sin miedo, poniéndose directamente delante de los genin de Kumo y obviamente esto llamó la atención de todos los invitados del torneo ya que parecía que el niño iba a hacer lo mismo que su compañero anterior, aunque en esta ocasión sus rivales pensaban que estaba preparado para lo que se avecinaba. También todo el mundo no pudo evitar pensar en lo que este genin haría y algunos incluso pensaron que dado que su compañero anterior hizo lo que hizo sin dificultades entonces él también sería capaz de hacerlo. Sin embargo ellos joven y como había sido entrenado no solo para ser un asesino y guerrero sino un superviviente. Ja, pero si es uno de los debiluchos que Raikage-sama quería, tal vez si lo derrotamos le mostraremos que nuestro pueblo es superior y por tanto él vendrá con nosotros tranquilamente. Buena idea. Mientras ellos hablaban entre sí no se daban cuenta del enfado creciente de Yasamaru ya que él y su clan jamás traicionarían a aquel que les dio una oportunidad en la vida. Diablos, incluso algunos de los viejos que se negaban a la paz con Koga estaban más encantados en trabajar junto a Naruto que para un patético hombre incapaz de mancharse las manos y solo por eso su clan ya lo miraba con un profundo aprecio. Además él facilitó los conocimientos de clanes como el Ozuki para algunos de sus miembros para así fortalecer aún más sus habilidades. Eso de por sí ya le valió el respeto del clan y él se lo ganó finalmente cuando consiguió enseñar y entrenar a Oboro, que era la nieta de Ogen, además de ayudarla con sus problemas de ser miedo de usar su don. Así que cuando Naruto consiguió sacarla del caparazón fue ya el colofón final para granjearse todas. Está permitido incluida la muerte aunque está mal vista. ¿Listos? Comenzar. Esta vez los ninjas de Kumo se separaron y se lanzaron cada uno en una posición diferente, pero rodeándolo en una formación triángulo, haciendo que si Yasamaru se lanzaba a por uno daba la espalda a los otros dos. Lo que ellos no podían prever sería que él exactamente haría eso lanzándose directamente a por el más cercano a él. Al verlo sonrió oscuramente y empezó a realizar los sellos de mano para una técnica de rayos que lo obligaría a retroceder y que sus compañeros de equipo lo pillen con la guardia baja. Lamentablemente para las cosas no iban a salir tal y como el planeado ya que Yasamaru iba unos cuantos pasos había muy por delante del pensamiento del ninja de Kumo. Raiton. Onda de choque. La ola de electricidad salió de sus manos e iba directamente hacia Yasamaru, pero antes de que dicha ola lo golpeara él mismo se había sustituido con uno de los compañeros del equipo de Kumo. Aprovechándose de eso y de que en cuanto vieron a su compañero de equipo paralizado, Yasamaru utilizó su habilidad de moldeo para crear hilos de chakra con los que los atrapó, algo no muy difícil si los tres estaban juntos. Una vez hecho esto el partido ya estaba claro, el único inconveniente fue que los otros tres no lo sabían. Os voy a dar una oportunidad, rendiros o os haré perder. Jamás los tres estaban seguros de que esos finos hilos de chakra no podrían hacerles apenas daño, pero desgraciadamente para ellos ese fue el momento en el que marcaron sus acciones. Con unos movimientos de sus dedos Yasamaru les cortó en múltiples lugares provocándoles a los tres múltiples oleadas de dolor que los mandó al mundo de la inconsciencia. Esto dejó claro como ganador al equipo de Uzu y a su vez dejó más que boquiabierto a muchísimas personas ya que una vez más la villa menor había aniquilado al gran pueblo, solo que en esta ocasión era Kumo y Kumo era conocido por ser la única que podía igualar la potencia militar de Konoha y había sido derrotado al igual que Iwa e incluso más rápido y sin tantas dificultades, dando a entender el bajo nivel de sus ninjas por desgracia para Kumo.
2 de los grandes ya habían caído y la tercera estaba ahí esperando con solo un receso de media hora impidiéndoles luchar. Muchos pensaban que al ser aliados antaño Uzu entregaría a Konoha, pero eso obviamente no iba a ser así, ya que actualmente Uzu tenía como líder a un hombre que había sido despreciado por Konoha simplemente porque para ellos era poca cosa y nada más que algo de usar y tirar. Esto era algo que corroía a la gente de Uzu, ya que para ellos sabía que su líder había sido tan despreciado por su antiguo pueblo era una blasfemia, ya que para ellos su líder era algo más que su jefe militar. Él era el que los había unido y dado un lugar al que llamar hogar y que les aspen si iban a permitir que Konoha saliera de esta de rositas ahora que tenían una posibilidad de venganza. Menos 30 minutos más tarde. Arena de combate, todo el mundo estaba esperando impaciente ya que era la hora de la final y como muy pocos podrían haber adivinado, los dos antiguos pueblos aliados estaban ahora frente a frente y uno de ellos no parecía que iba a salir muy bien del confrontamiento contra el otro. También era cómico ver que todos los ninjas de las otras grandes naciones querían ver y comprobar cómo era la calidad de Uzu frente a su aliada. Señoras y señores, este es el momento que muchos esperaban, este es el momento de la confrontación de los finalistas. Por un lado tenemos a Konoha, una nación sabida por ser amantes de la paz a cualquier coste, incluso exiliar a sus héroes como hace 7 años. Por el otro tenemos al pueblo de los longevos y mayor sorpresa de este año por no solo llegar a la final sino llegar hasta ella sin apenas sudar y luchando en todos sus partidos con uno solo de sus miembros. Al escuchar las introducciones mucha gente creció bulliciosa, pero la Hokage creció angustiada ya que lo que el presentador dijo era una gran verdad, ya que, por mantener la paz, Konoha había exiliado a Naruto, o esa era la excusa que daban en las naciones a las que iban sus ninjas, ya que Naruto era una bomba de relojería, o eso decía el daimyo. A ella le molestó eso, pero no tuvo otra alternativa ya que era o eso o la perdida por completo de Konoha, y desgraciadamente incluso el daimyo tuvo que ponerse de acuerdo con el consejo, pero a un costo tremendo del consejo. Pero ahora veía que la última del equipo de Uzu se ponía en primera línea y dispuesta a patear muchos traseros por cómo se veía en su rostro. Hajime, el grito de lucha fue rápido como si el árbitro no quisiera mantener mucho más rato a la audiencia del combate que se avecinaba. Los miembros del equipo de Konoha actuaron de forma rápida y precisa, atacando primero el Inuzuka seguido de su Ninken y detrás el Hyuga, que remataría a la chica si decide escapar o esquivar al Inuzuka. Por detrás era una Burame que se encargaba de esperar su oportunidad, ya que él era un tipo de apoyo. Sin embargo, Kagerou no era una flor indefensa, ya que cuando el Inuzuka se le echó encima ella usa unos katas muy parecidos a los del puño suave, algo que conmocionó a todo el estadio y dejó muy débil al Inuzuka, aunque este no sabe por qué. En cuanto el Hyuga vio esto, su sangre ardió, ya que esa plebeya se atrevió a usar un estilo que no era suyo y que solo podía ser utilizado por su clan. El cargó con violencia, olvidándose de sus compañeros de equipo sin darse cuenta de la sonrisa oscura de la mujer que tenía allí esperándolo pacientemente, ni tampoco le dio tiempo a entender lo que había planeado, ya que en cuestión de segundos él recibió 5 golpes, que si bien él podía reabrir no solución nada, ya que empezó a sentirse poco débil después y vomitó sangre también. Escucha, Aburame, tienes 2 opciones. La opción 1 es que te rindes y yo te entrego el antídoto de esos. O la segunda opción es no rendirse, enfrentarse a mí y dejar a tus compañeros a su suerte contra un veneno desconocido. Tú decides. Fueron pocos segundos, pero esos pocos segundos valieron a la Burame para darse cuenta de su situación. Pierdo, y el estadio una vez más quedó en silencio, ya que Uzu fue quien ganó el campeonato. Tras las aplastantes batallas que tuvieron lugar en Suna entre los genin de 3 de los grandes pueblos y los genin de las acciones de Uzu, se pusieron en marcha unas que iban a afectar a todos y cada uno de los ninjas de las naciones elementales, ya que el retorno de Uzu iba a significar mucho para algunas personas, para otros significaría un golpe de atención y a su orgullo por la fuerte derrota que esto implicaría, y para otros simplemente verían esto como una oportunidad de aumentar su poder no solo sobre su propia nación sino también sobre el resto del mundo ninja. Nadie pudo imaginar los efectos que tendrían sus acciones. Konoha, habían tardado una semana en volver a Konoha los miembros del grupo que habían asistido al examen Chunin. Las razones de esto era porque pese a que la recuperación de los miembros tras obtener el antídoto de Kagerou fue rápida, no fue lo suficientemente rápida como para permitir su marcha y movimiento inmediato. También estaba el motivo de que Tsunade quería ser la que diera la noticia al consejo de lo que había pasado y por ello mantuvo a los ninjas con ella para que ninguno se fuera raudo y veloz para llevarse bien con el consejo.
La razón detrás de esto es porque ella no quería que el consejo empezase a maquinar antes de tiempo y por ello empezaran una guerra contra alguien que no sabían nada. También ella quería obtener el máximo de la información posible y esa era otra razón, ya que ella sabía que Jiraiya se enteró y estaría buscando información acerca de lo que había pasado, de cómo Uzu volvió al mundo shinobi y de cómo y cuánto había evolucionado Naruto desde el exilio hasta la fecha. Por no decir que necesitaban saber quiénes eran sus aliados, cuál era su nivel de potencia militar y cómo fueron con el nivel de recursos al que tenían acceso. Tsunade también había utilizado esa semana para pensar en cómo Konoha reaccionaría al regreso de Uzu, también cómo reaccionaría al saber que el mocoso Kyuubi había ganado tanto poder como para someter la naturaleza misma a sus caprichos, y también ella necesitaba información acerca de las mujeres que iban con el algo que, aunque ella sabía que era personal seguramente para Naruto, ella sabía que era tremendamente necesaria para la hoja. Esto último no era por lo mismo que su compañero de equipo, que buscaba la inspiración necesaria para su basura de libros, sino más bien ella necesitaba esa información para garantizar la supervivencia de su pueblo. La razón era muy simple, ya que ella pudo observar que Naruto estaba unido a esas mujeres en el nivel sentimental, o al menos eso parecía, y además ellas parecían ser las únicas mujeres que podían controlarlo cuando su temperamento salía a la superficie, tal y como le demostró al Raikage. Así que ella estaba pensando que si querían estar en el lado bueno de Naruto, tenían que averiguarlo todo de esas mujeres para garantizar que nadie bajo ningún concepto las ofendía ni nada por el estilo, ya que eso implicaría la muerte y posiblemente la inexistencia de un tratado entre Uzu y Konoha, algo que ella quería evitar al ver el nivel de sus genin, ya que eso trajo una duda a su mente. Si sus genin eran así de fuertes, ¿cómo serían sus chunin y honin? ¿Cómo serían Naruto y sus novias? Ella necesitaba esas respuestas para evitar la destrucción que podía traer los imbéciles del consejo si no se andaban con cuidado. Ahora que estaban en Konoha, ella tenía bien claro lo que había que hacer, siendo lo primero averiguar lo que pudiesen sobre la muestra de veneno que consiguieron y ver si podían tratar o de producir una copia o al menos un antídoto que pudiera actuar de manera eficaz contra esa chica, ya que nunca se sabe qué podría pasar. Tube informa al consejo de que asistan inmediatamente a las cámaras. También indica que el que llegue tarde se queda fuera de la sala y por tanto su puesto en el consejo ya no se tendrá en cuenta. Nunca más el ninja se dio cuenta de que si no se daba prisa era muy probable que algo malo le pasarase, así que decidió tomar la decisión más sensata y salió corriendo a toda velocidad para evitar cualquier problema. Tuve a informar a los miembros de Konoha 11 y a sus respectivos senseis de que deben estar de forma inmediata en las salas del consejo, y dile a Kakashi que si llega tarde en lo más mínimo que no solo lo degradaré sino que le arrancaré ese puto ojo que tiene en él. ¿He sido clara? El ninja no tuvo ni que pensárselo dos veces, ya que salió inmediatamente. No era difícil encontrar a los miembros de ese aclamado grupo, dado que todos ellos estaban a día de hoy en Konoha por razones explícitas de Tsunade, ya que, cuando ella se iba, ella dejaba a todos esos miembros en Konoha sin misiones dada su calidad y capacidad. Algunos serían más fáciles de encontrar que otros, pero era bien claro que su misión era prioritaria, ya que después de todo un Tsunade enfadada o disgustada no era algo muy sano para nadie, en especial el causante de dichos estados. Sala del consejo. En el consejo todos estaban nerviosos e irritados. La razón detrás de esto es porque la Hokage se había vuelto tremendamente ofensiva contra la mayoría de ellos y esos supusieron una pérdida tremenda de poder, sobre todo para los civiles y los ancianos. Si bien algunos de los miembros del clan estaban molestos por haberles dado prisa, enseguida se callaron y acataron. El miembro del clan más irritado era Yashiyuga, ya que desde el destierro de Naruto la Hokage había hecho todo lo que estaba en su mano para no solo hacerle pagar, sino para humillar y dejar hundido a su clan, o al menos a la rama principal de este. No hay que decir que esto era por supuesto algo apoyado por el propio Daimyo, ya que fue un clan en el que marcó la diferencia del exilio del último Uzumaki, y por ello fue que perdieron todas las alianzas. Los pobladores del pueblo podían ser muy idiotas y razonar que fue más por culpa de Naruto que de otra persona, pero los nobles de la capital y la mayoría de los pueblos pequeños le habían echado la culpa a los miembros que favorecieron al destierro, y como el Hyuga era el encargado de las misiones diplomáticas, estos fueron aún más avergonzados con la prohibición de volver a estas misiones, haciendo de esta manera que gran parte del poder del clan se esfumara, ya que ningún diplomático quería tener nada que ver con ellos.
Tsunade estaba observando y calibrando a los miembros del consejo mientras esperaba a que llegaran los ex compañeros del rubio, ya que, aunque ella sabía que cierto grupo no lo vería con buenos ojos, que Naruto se elevara sobre otros, a algunos de ellos les encantaría saber que había sido del después de tanto tiempo, por no hablar de su alumna Hinata, que estaría segura de que se iba a alegrar enormemente de saber que Naruto estaba vivito y coleando y también feliz. De todos los novatos fue Hinata la que más cambió por el destierro de Naruto, y también fue ella a la que más le dolió. Hinata había pasado de ser la heredera del clan Hyuga, ya que, cuando se enteró de lo que hizo su padre y muchos miembros que lo apoyaron, ella se negó a seguir formando parte de un clan tan patético. Para poder salir y hacerse independiente, ella hizo lo más sensato y algo que iba a hacer que Hyuga Yashi se arrepintiese por el resto de su vida. Ella pasó 3 años entrenando con Tsunade Senju, la cual no solo le enseñó acerca de su superfuerza, sino también todo lo que sabía sobre ninjutsu médico, el cual lo aplica a su Juken. Ella fue entrenada por 3 años en sus respectivos elementos fuego y rayos, y además mejoró el Juken, ya que creó varios movimientos y formas de pelear que hicieron al resto del clan envidioso. Cuando ella terminó esos 3 años de formación, retó a Yashi a una batalla por su independencia, y si ella ganaba era independiente, y además jamás podría a ella o a sus hijos ponerles el sello maldito, o pasaría directamente a lo más bajo de la casa Rama si perdía. El combate no fue muy largo, ya que la obsesión por las tradiciones del clan habían estancado el progreso del Juken, y por tanto cuando Hinata aplastó y ridiculizó a Yashi, todos los miembros del clan fueron sorprendidos. Ella fue adoptada por Tsunade y nombrada su heredera junto con Shizune. También era una de las pocas ninjas rango S en Konoha, y posiblemente la practicante taijutsus más precisa, letal y rápida del pueblo. A pesar de la pena y tristeza que gobernaban a Neji por la pérdida del clan de su prima, solo pudo sonreír al verla no tener que aguantar mucho más al hombre que fue su padre. También fue gracias a esto que se plantearon muchas preguntas y se cuestionaba el liderato de tanto el consejo de ancianos como el propio Yashi, y por supuesto, aunque lentamente el clan estaba sufriendo una revolución, algo que la actual heredera estaba totalmente de acuerdo, y que poco a poco empujaba y minaba la posición de poder de Yashi no solo en el complejo Hyuga, sino también en todo el pueblo. Además, alguien les facilitó a Tsunade y Jiraiya sobre las acciones extra del sello que aplicaban los Hyuga de forma legal, y desde ese momento Yashi se vio obligado a dejar de imponer su voluntad con este. Bien, ahora que estamos todos reunidos en el consejo, incluyendo a los miembros del novato 11 y sus senseis, creo que es el momento de empezar esta reunión. Todos estaban curiosos por saber el motivo y la razón por la que la Hokage había llamado a toda esta gente para una reunión, y si bien antes alguno la habría cuestionado, ahora eso no era una muy buena idea, ya que Tsunade impuso una ley muy clara en el consejo. Ella mandaba y el resto obedecía. Si no lo cumples te expulso por la ventana. Bien, el motivo de esta reunión es algo muy simple. Uzumaki Naruto Namikaze ha sido encontrado. Fue salir estas palabras y todo el consejo se quedó en el más profundo de los silencios, ya que no muchos pensaban en que volverían a escuchar el nombre del número 1 hiperactivo de Konoha, pero claro, él también era el más sorprendente de todos, y saber que no solo estaba vivo, sino que posiblemente los había despistado a todos no era una sorpresa. Si el Kyuubi Jinchuriki ha sido encontrado, debemos capturarlo a toda prisa, y después de hacer los movimientos adecuados para garantizar su lealtad y el de su progenie, Hokage-sama, creo que es en el beneficio de todos que debemos tomar las decisiones adecuadas para recuperar al joven Naruto. Yo propongo mandar al Konoha 11 y algunos escuadrones Anbu para realizar su captura y traerlo de vuelta a Konoha. Después de aplicaremos la Cry, de esta manera el niño ya no tendrá que escapar de aquí porque habrá gente que lo mantendrá unido al pueblo. De esa manera todos ganamos, ya que por un lado recuperamos al Kyuubi y las alianzas perdidas, y por otro lado el niño vuelve a su hogar y puede fundar una familia que le querrá y ya no se sentirá solo. Es un plan perfecto. Hokage-sama, claramente a Danzo se le había olvidado agregar algunos aspectos de su plan, como el de imponer una junta que obligaría al niño a mantenerse en Konoha, también el obligar al niño a casarse con ciertas mujeres que lo mantendrían atado en corto y a su vez cuando tuvieran descendencia. Garantizarían su lealtad únicamente a Ni, y por supuesto que cuando Naruto hubiera engendrado un buen número de herederos la sería capturado, se le extraería el biju y se colocaría en uno de esos niños para crear el arma definitiva. Desgraciadamente esa no es una buena idea, Danzo.
Naruto ha sido encontrado, eso es muy cierto, pero Naruto ya no va a ser nunca más leal a Konoha después de lo que este agradable consejo le hizo, además de todos los años de sufrimiento y tortura a los que fue sometido, porque algunas personas pensaron que estaban por encima del rango del anterior Hokage. No era ningún secreto, ya que fueron los ancianos y los líderes Fugaku Uchiha y Yasuruga los que estaban más a favor del castigo y tortura de Naruto. Casi nadie sabía por qué, pero en un diario dejado por su sensei Tsunade, descubrió por qué, y eso no le hizo ni puta gracia con lo que descubrió. Tanto Omura como Koharu despreciaban a los Jinchuriki, debido a que no les gustaba que tal poder esté en manos de alguien que no era de su pueblo de forma natal, así que, para garantizar su lealtad, emplearon un método complejo pero despiadado para garantizar la lealtad del sujeto: la tortura. Ambos ancianos esperaban que mediante tanto el ataque físico como psicológico Naruto generara dudas e inseguridad del resto del mundo, ya que él ganaría el pensamiento de que si en Konoha, que era su hogar, lo trataban así como lo harían los de fuera. Por supuesto no contaron con la interferencia de su ex compañero, que de alguna forma impidió que la mente de Naruto se rompiera, aunque eso era algo que también se preguntaba Tsunade. Luego estaba Danzo, ya que si bien estuvo de acuerdo con torturar a Naruto, él no lo hacía para ganar la lealtad del pueblo, sino que él lo hacía para que un día en un ataque, ya sea de ira o miedo, él liberase parte de su poder y luego él pudiera obligar a Hiruzen a entregar el niño bajo su mando para garantizar no solo una nueva arma sino su ascenso al poder. Luego vino Fugaku, que él quería castigar por varias cosas mezquinas y tontas a Naruto. Por un lado, debido a que él era el hijo del hombre que le quitó su posición merecida de Hokage, el hombre que lo privó de la mujer más poderosa de la aldea y el hombre que creó dos de los jutsus más peligrosos que no podían ser copiados. Por otro lado, él lo despreciaba debido a que era un Jinchuriki, y por su culpa el clan era observado y tratado tan mal, así que cada vez que sufría para él era como una pequeña victoria, que le dejaba un sabor tremendamente dulce en su boca, y que disfrutaba, ya que él solo podía imaginar el rostro de Minato al ver a su hijo sufrir. Simplemente era algo maravilloso para él. Finalmente estaba Yasuruga, y que como Fugaku tenía un odio mezquino hacia Naruto por su madre, ya que ella era la mujer que se negó a estar con él y además lo rechazó de forma contundente y brutal, golpeando su orgullo en un nivel impresionante, ya que ella indicó que se negaba a casarse para que de esta manera su clan pudiera asimilar al suyo y de esa manera que el único clan que podía afectar a su modo de vida ya no existiese, el factor de que haría que sus descendientes tuvieran cantidades enormes de chakra combinados. Con un super control de chakra solo era un añadido. Por ello Yashi tortura de miles de formas al niño para vengarse de la madre por haberlo humillado cuando sus intenciones no se cumplieron o no fueron tan secreto después de todo para ella. Como si eso no fuera suficiente, ello implicaría una declaración de guerra en contra de su propio gobierno, lo cual no es bueno, ya que eso nos dejaría debilitado en exceso y podría ser aprovechado por cualquier otra nación para sacar ventaja de nuestra situación. Esto por supuesto despertó las dudas en las mentes de todos, ya que ellos no entendían cómo Naruto iba a debilitarlos tanto que la situación se podría convertir en una amenaza para no solo un equipo como el que Danzo sugerencia de enviar, sino para toda la aldea en su conjunto. Lo que quiero decir es que mandar un equipo tras el Kage de Ufusio podría convertirse en un problema de nivel muy alto, ¿no os parece? Eso sirvió para mandar a toda la sala a un mundo de silencio, por lo que acababan de escuchar. Mientras que los ninjas jóvenes no habían escuchado mucho acerca de Uzu, y lo poco fue que era una aldea que albergaba un clan relacionado con el rubio, los civiles poco les podía importar, ya que era una aldea tan poco conocida, que era seguro decir que eran débiles y patéticos en el mejor de los casos, así que no tenían por qué preocuparse, pero en cambio fueron los ninjas adultos y los tres ancianos los que crecieron verdaderamente preocupados. Si Uzu había vuelto de verdad al mundo ninja y estaba bajo el mando de Naruto, algunos estaban seguros de que iban a convertirse en un asunto problemático. Los ancianos veían esto con malos ojos. No les gustaba que otra nación tuviera el control de su arma, y precisamente que fuera una nación bajo su mando no lo planteaba como algo bueno, ya que esto significaba que no podía ir a por el niño por métodos normales, ya que significaría un ataque contra Uzu, y eso Dios no lo quiera, por alguna razón no era algo que les atraiga para los veteranos y los líderes de clanes, solo era un incentivo más de lo que habían echado a perder al permitir que el consejo fuera el que tomara la decisión de exiliar al niño, ya que si el niño había conseguido realzar una nación destruida, y Dios sabe qué más estando solo, no se querían imaginar lo que hubiera conseguido estando con la hoja. Una vez más maldecían al Consejo Civil y Anciano junto con el orgullo de Yashi por haberles privado de semejante estrella de luz para el futuro de su país. Para los sensei era todo algo bastante extraño.
Naruto había sido el último muerto, el ninja que no tenía futuro en ese mundo y sin embargo aquí estaba no solo como un Kage sino como el Kage de una nación antigua que fue aniquilada y reducida a nada y él la había realzado. De todos ellos había uno muy arrepentido. Kakashi Hatake. Él tenía que admitir que se sentía muy culpable por el abandono de Naruto por Sasuke, pero en aquel momento él pensó que era lo mejor ya que había que hacer a Sasuke cambiar de camino lo antes posible para que no desertase y sin embargo, pese a todos sus esfuerzos y favoritismo, no consiguieron evitarlo y al final, fue Naruto el que acabó pagando los platos rotos. Solo pensar en ello le hacía que se sintiera mal, no peor consigo mismo ya que él había tenido a su padre como sensei y no lo honró ni una sola vez, no apreció el sacrificio de Naruto que hacía cada día al proteger al pueblo y por supuesto no ayudó con su educación en ser mejor que tal vez eso le habría hecho poder vencer a Sasuke y no haber sido exiliado. Para los novatos la noticia de un nuevo pueblo y más uno del que no sabían nada no significaba gran cosa ya que, al no saber nada en especial de dicho pueblo no podía tomar una decisión. Si bien estaban en algunos casos orgullosos de su compañero rubio en otros casos eso no era tomado como algo bueno. Sasuke Uchiha no lo tomó como algo bueno ya que no podía entender cómo el último lugar podía haber vuelto tan fuerte como para gobernar sobre un pueblo ya que incluso uno de las naciones menores exigía para gobernar un líder fuerte y para que Naruto se realzase y pudiese. Crear un pueblo significaba que era fuerte y él quería saber de dónde sacó esa fuerza y hacerla suya. Ahora estamos esperando a que mi querido compañero de equipo entre de una puta vez para que nos dé el informe que le solicité hace una semana de toda la información que pudo conseguir acerca de Uzu y su organización así como ciertas personas que acompañaban a Naruto el otro día durante los exámenes en Suna Jiraiya apareció de la nada sin que nadie lo notase algo que enervaba en un gran punto no solo a muchos de los presentes sino a otras personas importantes que nunca se esperan que él haga eso ya que era como un indicio de que él podía hacer lo que quiera y nadie podía evitarlo, bien ya era hora. Dime, ¿hay algo que debamos saber? Jiraiya los miró a todos con la mirada más seria que muchos jurarían que jamás habían visto que él pusiera y eso mando en un ciclón de temor y angustia ya que cualquier cosa que dificultase la vida del gran Jiraiya no indicaba nada bueno para el futuro no solo de la villa sino de cualquier persona. No pude asomarme en ninguna de sus casas de baños. Este comentario consiguió que todos los miembros de la habitación golpearon sus caras con lo más cercano posible debido a que no se esperaban que con algo tan serio dicho hombre no decidiera hacer un alto el fuego en sus peculiaridades y decidiera asaltar los lugares como si fueran un supermercado, algo que solo aumentó la ira de Tsunade. Si el tamaño de la garrapata que se le podía ver en la frente era un indicio de lo furiosa que estaba por sus actos infantiles, idiota. Estamos esperando tu informe acerca de Uzu y Naruto, no acerca de tu imposibilidad de ver en unas aguas termales porque eres un masoquista al que le gusta ser golpeado y además de que usa eso como la única forma de acercarse a una mujer sin tener que gastar dinero. Ese comentario le valió una inclinación afirmativa de todas las mujeres de la sala al ver que Tsunade ponía como de costumbre a Jiraiya en su lugar, validando porque ella era la Hokage ya que ella era la más fuerte de la aldea. Eres muy mala Tsunade Hime. Pero bueno, ya que la señora borracha quiere que vaya directo al grano así lo haré. Lo primero que tendría que comentar es sobre Uzu y creedme cuando os digo esto y es que vais a estar muy sorprendidos. Uzu actualmente es una isla del tamaño de todo el país del agua unida y combinada en una sola superficie. No sé mucho acerca de la isla en sí y su disposición ya que en solo una semana es imposible planificar un intento de medir en un lugar que es más protegido que Ame. Otra cosa que he podido averiguar es que Cha no Kuni, Tsuki no Kuni, Yuki no Kuni, Nami no Kuni y Ina no Kuni son protectorados de sus fuerzas militares, es decir, si bien estos países mantienen a sus líderes políticos, que son sus daimyos que conocimos y que cortaron todo lazo con nosotros, su fuerza militar está totalmente compuesta por los ninjas de Uzu, aunque se tratan más bien de fuerzas de defensa para proteger al país de posibles invasores, fuerzas de otras naciones que intentan aprovecharse de ellos por ser países pequeños. Y por supuesto para garantizar el orden. En pocas palabras son fuerzas estacionadas con cambios rotativos que se encargarán de proteger el país, por lo que los nobles de cada uno de esos países se negaron ya que pensaban que era mejor disponer de fuerzas propias y amenazaban con la inestabilidad a cada uno de los respectivos daimyos en caso de continuar con esas ideas. No hay que decir que el tiro les salió por la culata y que en estos momentos los únicos representantes nobles de dichos países son el daimyo y ni siquiera los asesores actuales son nobles ya que provienen de familias civiles.
Con esto hecho, Uzu ha impedido que nadie pueda tratar de aprovecharse de estos países o de sembrar el caos en ellos para beneficios propios. También, como el Uzukage no puede estar en todos los países esos, tiene un representante de sus fuerzas allí en cada uno y este puede tomar medidas siempre y cuando éstas sean correctas y estén previamente aprobadas por ambos Uzukage y Daimyo. Con esto hecho, todos los países esos están libres de corrupción y demás problemas. A eso añadido, Uzu cuenta en sí entonces con dos ejércitos. Uno es el ejército de Uzu, del cual no tengo noticias, y por otro lado están los ejércitos continentales, que pese a ser una fuerza más pequeña aunque son lo suficientemente potentes como para proteger el país en el que residen. Pero, ¿cómo es todo eso posible? A diferencia de las grandes naciones elementales, Uzu carece de enemigos territoriales, ya que al ser una isla no tienen problemas de frontera. Segundo punto, y estoy seguro de que muchos lo tienen, es que cómo Uzu puede permitirse esto. Es muy simple en realidad. Uzu se hizo con el control de Gato Corporation y la convirtió en suya, y ganándose de esta manera una fuente enorme de ingresos, ya que todo el dinero que gana esa empresa es para Uzu y por tanto sus beneficios y más son una buena subvención. Lo siguiente es que muchos de países esos pequeños, en vez de hacer como hacían con las naciones ninja, de contratar equipos que así a la larga te venta más caro, cuando tuvieron estos tratados hechos y firmados, se proporcionaba una cantidad alta sí pero aceptable de dinero, ya que en Uzu no hay que mantener una nobleza ni a un grupo de nobles, ya que todo el gobierno reside en el líder de la aldea. Además, Uzu también proporciona asistencia médica, educativa, ganadera y agrícola a todos esos países, facilitando así las vidas de las personas. Son más cómodas y pueden permitirse trabajar en otros aspectos que no sean simplemente el campo, gracias también al aumento de la escolarización. Uzu además tiene un sistema ninja diferente al nuestro, ya que, mientras nosotros tenemos nuestras tediosas misiones de rango D, ellos emplean a sus genin en misiones que serían también calificadas así, salvo por su escasez de peligrosidad, aunque serviría más como una de entrenamiento, ya que cada misión los ayuda en un determinado campo, ya que por ejemplo las del campo servirían para el elemento tierra y agua en la formación elemental, la tala de árbol que sea necesaria para el futón. Los que quieren el elemento raitón lo que hacen es ser enviados a plantas hidroeléctricas en las que, con lo último en tecnología de Yuki, absorben la electricidad de tormentas o mareas y luego estos usuarios controlan la energía y por tanto entrenan su elemento. Y los que quieren el decatón lo hacen o trabajando en misiones que ocupan la incineración de residuos por calor o en la ayuda de la forja y metalúrgica. Eso es con las que son del tipo D. Las misiones rango C serán la escolta, que en su mayoría son realizadas a los vehículos de la antigua empresa de Gato, permitiendo que de esta forma los genin tengan combates en ambientes controlados y que en vez de ir en un solo grupo vayan 2 o 3 grupos juntos. Las misiones de rango B son ya más bien realizadas por el ejército defensivo continental, ya que implican investigación, defensa perimetral, etc. Las misiones de rango A son ya realizadas por el ejército de Uzu junto con las categorías S, así que, como podéis apreciar, Uzu tiene bien controladas las zonas y el cómo trabajan sus ninjas para minimizar sus pérdidas. Si antes la sala no estaba impresionada por cómo funcionaban las cosas en Uzu, ahora sí que estaban sin palabras. Acababan de descubrir que Uzu no solo tenía una gran capacidad militar por lo de tener sus fuerzas así, sino que además tenían potentes acuerdos con las naciones. Tanto de forma militar como en otros ámbitos. Si además añades a todo esto el método de realización de misiones que tuvieron que aceptar, era más efectivo. Desgraciadamente ese método no era aceptable para ellos, ya que eso implicaría meterse en lugares donde era mejor que no. Pero mientras los ninjas pensaban esas cosas buenas, los civiles estaban horrorizados, ya que esto significaba que los civiles no tenían poder alguno en el órgano de gobierno, y eso no era algo positivo para ellos, ya que entonces no era prudente hacer operaciones en conjunto con ellos, ya que ellos no saldrían tan beneficiados como ahora. Bien, pero eso no es todo lo que he podido descubrir, aunque esto es más bien difícil de creer cuando lo vi la primera vez. El que Jiraiya-sama. Cuando Tsunade me dio este trabajito, también me pidió que me asegurara de descubrir la identidad de 10 mujeres que acompañaban a Naruto el día de los exámenes Chunin, y tengo que decir que envidio al Gaki por la suerte que ha tenido con las mujeres, ya que, tengo que admitir que todas ellas eran bombas explosivas que podrían matar a cualquier hombre de lo buenas que estaban, por Dios. Un momento, ¿qué ocurrió en el examen? Algunos pensábamos que en esta reunión íbamos a discutir quiénes eran aceptados para nosotros como Chunin, y sin embargo nos habéis soltado todo esto.
Creo que sería en el mejor de nuestros intereses saber qué sucedió en las solicitudes para hacer una valoración correcta de los acontecimientos antes de proseguir con el diálogo acerca de Uzu, para así refrescarnos un poco de ver estas acciones. Shikakunara era muchas cosas, pero él tenía una razón para esto muy importante, y era que para calibrar a Uzu en habilidad militar tenían que ver que eran capaces sus genin, así que lo mejor era posponer el resto de información y observar y valorar a los genin, para así saber o al menos entender algo de lo que podía tener enfrente de ellos. Por ello Tsunade afirmó positivamente y procedió a mostrar un video acerca de la batalla de las finales entre cada uno de los equipos genin contra Uzu, y francamente estaban aterrorizados por varios motivos. Su primer motivo es que siendo genin, ya con la explicación anterior habían podido valorar que los niños empezaban con la manipulación elemental antes, pero para que fueran capaces de tales cosas era simplemente asombroso. Luego estaba como segundo motivo que los tres genin habían luchado en inferioridad numérica y habían aplastado a sus rivales sin excesivos problemas, lo cual significaba que eran entrenados al límite y en condiciones en su contra. Y el tercer motivo es que reconocieron a los clanes que estaban luchando, y eso congeló la sangre de muchos de ellos, ya que habían oído hablar acerca de ellos, y desgraciadamente para muchos estos clanes estaban en una liga superior tal y como demostraron. Esto es muy malo, Tsunade-sama. Creo que hablo por todos los clanes cuando digo que debemos andarnos con ojo con Uzu y no hacer ninguna acción que pudiera ofenderles. También creo que lo más prudente sería reunirse con Uzumaki Naruto para tratar de ganar una alianza y también intentar sacar algún acuerdo aparte de un pacto de no agresión. Danzo había estado observando todo esto tranquilo, y cada cosa que escuchaba acerca de Uzu estar por encima de Konoha le estaba consiguiendo tremendamente cabreado, ya que en su mente él no podía permitir que su amado hogar fuera superado por un pueblo insignificante como Uzu. Lo cabreaba bastante, así que él decidido que había que empezar a moverse contra Uzu y de paso adquirir todo lo que es suyo, y por una mirada podía ver que sus compañeros asesores estaban totalmente de acuerdo con la eliminación de Uzu del tablero. En este caso, Tsunade-sama, creo que es evidente que tenemos que hacer algo para evitar que Uzu siga siendo una espina en nuestro costado y pueda amenazar nuestra supremacía. Por un lado debemos recuperar nuestra arma, y por otro lado debemos empezar a dejar claro que una nación que era nuestra aliada debería comportarse como tal y no robar secretos de clan, ya que por lo que vi la chica que derrotó a nuestro equipo estaba usando el estilo Huken. Todos estaban valorando lo dicho, y cualquiera de los del lado Shinobi podía decir que el hombre hacía esto para eliminar la amenaza que suponía Uzu para Danzo y Konoha. Los civiles estaban a punto de saltar junto con Yashiryu hasta que escucharon un suspiro de Jiraiya. Eso sería una estupidez por nuestra parte, ya que Naruto tiene en estos momentos no solo suficiente poder económico para hacernos mucho daño, sino que también tiene cierta información que nos podría colocar en diversos problemas, así que creo que lo mejor es que nos quedamos calladitos y no lo molestamos. Eres poco patriota, Jiraiya, al sugerir que nos quedemos sin hacer nada mientras que ese chico roba a Konoha todo lo que le pertenece y además no nos da nada a cambio. Fuimos nosotros los que le dieron todo su poder y fuimos nosotros los que le permitieron llegar hasta donde está. Ese chico solo existe para satisfacer a Konoha y nada más. Su deber es luchar y morir por Konoha, y si no lo quiere cumplir entonces lo obligaremos, ya que es su deber y obligación, tal y como podría haber sido desde el momento en que aprendió siquiera a hablar. Si bien todos estaban en silencio viendo lo que Danzo sugerencia, enseguida notaron la mirada de muerte de dos de los ninjas más poderosos de la faz de la tierra en Konoha, y enseguida guardaron silencio por lo que significaba, ya que una palabra mal dicha y acabarían muertos. Koharu y Omura asintieron afirmando a Danzo acerca de su verdadera posición en este mundo en lo que refería a la Jinchuriki, y además los civiles pusieron risas viles. El propio chico Uchiha solo quería ver a Naruto de rodillas, suplicando como el último muerto que era. Sin embargo, Jiraiya simplemente hizo meter su mano en su túnica y sacar un rollo de ella. El rollo se lo lanzó a Tsunade, la cual lo miraba con curiosidad y también quería saber qué había en él. Cuando lo abrió se pudo ver diversos sellos de almacenamiento con el kanji de nieve, hola, té, verduras y runa. Y cuando Tsunade abrió los sellos, del salió informes e información que hubiera sido mejor que no hubiera adquirido, ya que cuanto más leía, aunque fuera por encima de ellos solo, se cabreaba más y más, y vio que Naruto podía hacer mucho daño a Konoha. Danzo, voy a hacerte una pregunta y más te vale contestar con la verdad, o si no vas a acabar en una muy mala situación para tu salud. Dime, ¿tenías una o más bases secretas no autorizadas en cada uno de los países en los que estábamos en alianza? El silencio se hizo en toda la sala por lo que esto implicaba.
Implicaba que Danzo había colocado ilegalmente tropas en territorio no nacional sin el consentimiento del daimyo del lugar y eso era considerado una invasión. ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué por qué te lo pregunto? Lo primero es que no tienes ni siquiera derecho a hacer esa estúpida pregunta ya que yo soy la Hokage no tú y si te hago una pregunta tú contestas. Ahora para responderte es muy simple, pedazo de mierda imbécil. Naruto no solo encontró dichas bases, sino que también se hizo con varios informes preocupantes que implicaban el aumento de los problemas en dichos países para que así estos dependieran completamente de nosotros, y más tarde obligar a los diferentes daimyo para abdicar y declarar un anexo de sus países al país del fuego. Si eso es una de las muchas cosas que ponía allí y era por desgracia para Danzo todo aprobado con su sello personal, y pese a que cualquier idiota podía decir que eran copias eso no evitaba que Danzo se sintiera como si le habían quitado todo lo que le importaba. Bueno, si ellos tenían esto, era más que probable que supiesen muchas de las cosas que él mantenía en secreto de la Hokage y si alguna cosa más salía a la superficie lo mejor sería salir por patas que enfrentarse a Tsunade ya que ahora su posición política se iba a debilitar, mucho. ¿Entiendes lo que esto significa, sucio gusano de mierda? Si Naruto quisiera podría colocar todo el país del fuego en una mala luz por tu culpa. Por tus putas ansias de dominación global ahora Konoha está cogida por las pelotas y ni tú ni nadie podrá evitarlo porque quién sabe qué más tenga en su poder Naruto. Todos y cada uno de los presentes en la habitación miraron a Danzo con una mirada de incredulidad ya que no pensaban que fuera tan ambicioso como para hacer eso. Claro que los civiles pensaban que mientras les diese dinero mejor que mejor. Pero casi todos los shinobi sabían lo que esto significaba y desde luego no era algo bueno para ellos ya que la información es poder y con ese tipo de información Naruto los tenía por las pelotas en un sentido muy figurado ya que una sola palabra muy mal pronunciada y Naruto podría hacerles desear el ataque del Kyuubi 3 veces seguidas con esta información. Bien Jiraiya, ahora ¿cómo has conseguido esta última parte de la información que hemos ganado hoy? No fue difícil, una de las esposas de Naruto vino y me la dio en un claro mensaje de no volver a meter mis narices en los asuntos de Uzu. Retroceso, Jiraiya llevaba ya 5 de los 7 días buscando información acerca de Uzu y podía decir que lo que había encontrado no le gustó nada de nada. No solo no habían sido capaces de detectar a Uzu subir a este nivel y potencia económica y militar, sino que todos los espías que tuvo aquí en su momento habían fallecido, algo que le molestó bastante. No es que fueran gente importante, ellos eran informadores que lo habían mantenido al día de lo que aquí pasaba, pero como en estos años no le interesa nada de estos lugares, porque no le habían reportado nada nuevo y ahora va y se entera de que todos estaban muertos. Él ya había estado en casi todos los países que habían apoyado a Naruto y que cortaron lazos con ellos cuando pasaron los 2 años y ya no tenían que hacer la renovación debido a la ausencia del rubio. Y ahora descubría que Uzu tenía un acuerdo con cada uno de estos países de carácter militar, médico, agrícola, metalúrgico y mucho más con cada uno. Con esto hecho el sistema de misiones había por así decirlo desaparecido. Lo que serían misiones de rango D, como ayudar con huerta y la tala de árboles, se habían convertido en tareas para los genin de mejorar en la vida real en la manipulación de sus respectivos elementos, el Yuki no Kuni para modificar o alterar los generadores eléctricos que estaban aquellos con el elemento Raiton y para las fraguas y herreros estaban los del elemento Katon. Con esto se quitaba el problema de la cantidad masiva de misiones de rango D, luego para las categorías C estaban en su mayoría mensajería y protección de convoy, pues aquí llegaba y pasaba lo mismo. Joder, él pensaba que con estas formas de hacer las cosas eran más ordenadas y por tanto adiós a mucho papeleo. Él también había averiguado lo de la división de los grupos militares con el ejército o fuerzas de más alta capacidad u ofensivas en Uzu y luego aquí estaban los que tenían que ir ganando experiencia para pasar de Chunin a Jonin y los equipos Genin para las tareas de campo. Con esto así él creía que Uzu ya los había superado. También parecía que Naruto supo dónde estaba el mayor problema de un gobierno. Demasiadas voces que pensaban más en llenarse sus bolsillos que nada más. Así había eliminado a todo el que se oponía a los daimyo de forma rápida y sistemática y ahí concedería un punto porque con ello la riqueza de cada país se pudo utilizar de manera adecuada y no unos pocos quedándose con mucho y los demás con algo medio o inferior. Por eso esos gobiernos odian permitirse los contratos militares porque no había mucha gente exigiendo y en posiciones poderosas quedándose con lo que no se merecían. ¿Sabes, Erosenin? Yo en tu lugar me largaría de aquí muy rápido ya que Narukun podría cabrearse si te ve por la zona. Cuando escuchó la voz melódica que casi parecía un ángel, Jiraiya se giró rápidamente para encontrarse más bien con una diablesa sexy y sensual.
Y por la mueca que le estaba dando estaba bien claro que él no figuraba de forma positiva en su libro y eso con una mujer poderosa y letal nunca es buena. Y la mujer que tenía delante era todo menos una florecilla indefensa que nunca haría daño a una mosca, sino que más bien parecía una asesina con ese aspecto tan jodidamente sexy. La mujer podía situarse perfectamente en el 1,70 m, piernas perfectas con una piel bronceada, botas con tacón ninja pero cubriendo sus dedos de los pies para golpear mejor y más fuerte, su vientre era plano pero uno lo podía apreciar como estaba bien formado, el pecho era una talla D perfectamente y su espalda era no demasiado ancha pero tampoco muy estrecha dando una combinación perfecta entre el cuerpo de una luchadora y el de una mujer sexy y enviada para cazar a cualquiera. Hola Kunoichi-chan, ¿qué puedo hacer por ti? Simple, te voy a dar algo que estoy seguro que tú y tu pueblo estáis buscando muy ansiosamente, así que espero que seas muy agradecido con lo que te doy, Erosenin. También déjame que te aclare algo y es que cuando vuelvas a la Hokage le vas a decir todo y no quedarte nada de lo que te voy a decir. ¿He sido lo suficientemente clara? Si lo eres, bombón, pero ¿por qué traicionas al Gaki? Ya que estoy seguro que esa información que estás trayendo no es simple y al dármela lo traicionaras, me pregunto cómo reaccionaría al saber que uno de sus amores lo traicionaría. Pero para sorpresa del Jiraiya, la mujer no se puso nerviosa y empezó a pedir que no dejase que Naruto se enterase, sino que esbozó una sonrisa maligna que cualquiera podría reconocer en aquellos que saben que ibas a reaccionar de la manera que esperan de otros, y eso era lo que había hecho Jiraiya. No te preocupes, ya que dudo que Naruto se cabree conmigo por algo para lo que él me ha dado permiso para hacer. Además me gusta cuando esté furioso, eso hace el sexo más bestial. Jiraiya no podía creerlo, ya que, si lo que ella había dicho era cierto, es que Naruto en realidad esperaba que aprendiesen de esa información y él no entendía por qué lo hacía, ya que algo le indicaba que la respuesta no era difícil de deducir, pero para él en este momento sí lo era. Fin de flashback. De vuelta a la reunión, todos los presentes estaban boquiabiertos por lo aparentemente astuto que Naruto había sido y como había predicho a ambos Sannin y al consejo de la hoja, pero teniendo en cuenta la cantidad de información que había estado reuniendo por los últimos años no era tan complicado de entender, así que con eso dicho, Jiraiya le entregó otro rollo a Tsunade en el cual venían diferentes kanjis que iban desde el número 1 hasta el número 10. Además también todos estaban al parecer para poder abrirse una vez Tsunade abriría el que iba a su nombre, así por lo tanto dicha mujer aplicó chakra en él. De él surgió una imagen del nuevo Naruto en su atuendo y además con todo su encanto físico, provocando que algunas de las personas tuvieran pensamientos perversos y en el caso de algunos otros, al ver a Naruto querrían rasgarlo en pedazos inidentificables. Vaya, esto significa que el pervertido de mi padrino ha cumplido y te ha entregado afirmativamente este pergamino. Va a Chan, algo de lo cual me alegra, ya que si alguien que no hubieras sido tú hubiera tratado de abrirlo todo en 2 km a la redonda habría sido volatilizado. Bien, permitidme dos cosas antes de nada. Lo primero es que no soy Naruto Uzumaki Namikaze, sino un holograma creado por él para explicar mejor y más detalladamente la siguiente información, y lo segundo es que no os molestéis en tratar de averiguar cómo se hace este TNO. Desellado, ya que ello conllevaría a activar la bomba trampa. También debo agregar que una vez terminado este mensaje se autodestruirá, así que coged lápiz y papel y tomad apuntes. En cuestión de segundos todos tenían un papel y una pluma para apuntar todo lo que Naruto les iba a decir, ya que no querían perderse nada. Danzo para saber cómo controlarlo, Sasuke para saber qué arrebatarle delante suya para que se arrepienta de ser más fuerte y los demás por la ansia de conocimiento. Bien, vamos a empezar desde abajo. En ese momento apareció una nueva imagen holográfica, solo que en este caso era de una mujer que vestía con pantalones marrones claros y llevaba una camiseta negra ceñida, pero que dejaba al descubierto sus hombros y su barriga. Esta mujer medía 1,65 m, tenía el pelo de color rojo aunque con tono rosado también, su cuerpo era delgado pero cualquiera puede apreciar al 100% su físico y reconocible masa muscular. Esta es Tayuya Uzumaki y anteriormente era un miembro del Sonido 5 de Orochimaru. Su pasado es el de una vida de dolor y sufrimiento y ella es la hija de un alta Jonin de Iwa y una Kunoichi Uzumaki capturada y violada. Aunque desafortunadamente para muchos ella escapó con el bebé poco después del parto y no fue hasta que Orochimaru se hizo con ella que el mundo supo algo más de ella, a excepción de que era una niña huérfana y soportó brutales palizas por parte del pueblo de Iwa. Al tener un cabello fácilmente asociable a Uzumaki. Las únicas habilidades que voy a decir son que ella es competente en Genjutsu, Taijutsu y Ninjutsu. Si queréis más os aguantáis. Al escuchar eso todo el mundo golpeó la cabeza contra la mesa al reconocer que el viejo Naruto bromista seguía ahí.
Luego apareció otra imagen femenina, pero la diferencia es que esta mujer tenía el pelo de color morado recogido con una coleta alta, su piel era blanca pero no excesivamente pálida, vestía un precioso kimono de batalla verde y tenía guantes sin dedos negros. Su altura rondaría en el 1,75 m. Esta dulce señorita es Guren y es una ninja de alto talento, proviene de un clan que estaba situado en la costa y que por desgracia fue exterminado por los aldeanos al creer en la filosofía del Yondaime Mizukage. Fue recatada por Orochimaru y como suele suceder con las mentes jóvenes, ella fue impresionada por sus habilidades lo cual acabó con ella ser su leal subordinada mucho tiempo. Fue durante una misión de captura del Sanbi hace 5 años, cuando nos encontramos y conseguí hacerle ver que Orochimaru quería simplemente usarla y ya está, sus niveles de habilidades son muy destacados sobre todo en ninjutsu y taijutsu gracias a su Shoton Genki Kenkai. Esta noticia fue algo impresionante ya que muchos sabían de esta kunoichi a la que trataron de capturar poco después de la misión del Sanbi fracaso. El resultado fue que ella no fue localizada y encontrada. Por aquel entonces ella era considerada una Jonin elite ya que podía pelear en igualdad de condiciones contra Yamato y darle batalla a Kakashi Ataque, su nivel de evolución de combate tenía que ser muy superior después de 5 años. La siguiente mujer que surgió era una rubia con el pelo trenzado que Tsunade reconoció como Yuji Tonii. A continuación tenemos una chica furia felina o también llamada Yujito. Ella procede de Kumo y es la Jinchuriki del Nibi así que señores, ella es una mujer muy dura eso os lo garantizo. Ella fue entrenada desde los 2 años para ser una Jinchuriki perfecta pero más tarde fue traicionada por Kumo aunque dio el rescate a la primera de cambio. Ella es como usuaria Jinchuriki dueña de un poder o habilidad aunque este será desconocido para vosotros luego vino otra imagen más aunque esta era la de una mujer con piel muy morena, ojos de color naranja y pelo verde menta. Su altura era de 1,72 m, su vestimenta era blanca y ceñida al cuerpo aunque dividiéndose entre unos pantalones y una camiseta. Esta es Fuji la Jinchuriki del Nanabi. Ella era aislada y maltratada en Taki así que decidió rescatarla y de paso recordarle a Taki lo que se siente sin nadie que cuide del árbol sagrado. Tengo que admitir que ella fue un duro trabajo entre la parte de enseñarla que ella no era inferior a los humanos todo por culpa del maltrato de Taki hacia su persona, la entrenaron para ser una asesina así que en el ámbito de combate no fue difícil echarle un cable. Sus habilidades no me da la gana decir mucho a excepción de que ella es altamente competente en los 3 campos iniciales y Boujutsu. Por supuesto luego vino una nueva imagen que en un instante los miembros del equipo 7 reconocieron. Akuyuki. No era el Aku que vio antaño sino una versión más adulta que no se escondía tras una máscara y ropa abultada, sino que se trataba de una versión completamente femenina de la mujer que era con pantalones azules oscuros, una camiseta de rojo de pesa y por encima de ella una camiseta blanca como la nieve. Aku medía 1,75 m y tenía su pelo recogido en una cola de caballo. Esta hermosa mujer es Akuyuki y es mi prometida. Como puedes entender por su apellido, ella es oriunda de Kiri y tuvo que huir de las purgas de sangre. El equipo 7 la conoce de nuestro pequeño enfrentamiento por la vida del constructor de puentes de Nami no Kuni. Ella ha sufrido considerablemente y ahora está a salvo por mí también y esto es algo que os va a decir el equipo, es que ella es un usuario de estilo hielo y muerte silenciosa. Con eso todos en la sala miraron al equipo 7 y se pudieron fijar en el flagrante odio que había en el miembro varón restante de este ya que este no podía dejar de lanzar ondas asesinas pensando en las diversas formas en que quería matar a la mujer por atreverse a derrotarlo en el pasado. También fue en ese mismo momento que apareció una nueva imagen también conocida para muchos en la sala. Esta era Anko Mitarashi y lucía muy feliz, si como podéis observar esta es Anko Mitarashi y tengo que admitir que es una de las cosas que más he apreciado de mi destierro ya que ella es una gran mujer. Con eso quiero darle mi eterna gratitud a Yugao Uzuki, Ana Inuzuka y Kurena y Yui por ayudarla y protegerla durante todo este tiempo que ella residió en Konoha. Como no muchos conocéis su historia dejadme que os la cuente. Ella era huérfana debido a la Segunda Guerra Shinobi y fue aceptada por Orochimaru como aprendiz, si bien fue al principio tratada con respeto por ello, más tarde se volvería como una maldición debido a que el hombre se volvió traidor, también fue acusada de muchas idioteces y Danzo Shimura trató de convertirla en una planta de creencia bajo su mando así que dejad de mirarla hacia abajo porque entonces me estaréis mirando a mí de esa manera y luego vino una nueva imagen cuando todos pensaron que esto era todo.
Y aquí Jiraiya sí que perdió la cabeza o lo poco que le quedaba de ella, ya que la siguiente mujer era una morena con pelo azul oscuro y que era una mujer muy conocida por todos y cada uno de los presentes, aunque en el caso de Danzo se volvió en una expresión de ira y en el caso de Sasuke aún más, ya que ante ellos estaba Mikoto Uchiha. Si esta es la indiscutible Mikoto Uchiha, una mujer que debería estar muerta, no Danzo. De todos modos ella fue salvada por el Sandaime y puesta a servir como mi protectora en las sombras desde el incidente de mis 5 años. Claramente algunos pensarán en por qué tú y no su hijo. Muy simple, ella quería cuidar de Sasuke también, pero cuanto más lo veía retorcerse en el pasado y más tratar de alcanzar su ambición, más a ella le partía el corazón y ella no podía presentarse ante ninguno debido a la existencia del Consejo de Ancianos que habría hecho lo que fuera para convertirla en una máquina de cría. Así que cuando el Sandaime se enteró de la planeada invasión de Orochimaru, él tomó algunas precauciones y cuando vio el tipo de niño en que su hijo se convirtió, se dio cuenta de que no podía estar cerca de alguien que no la iba a respetar por esa tendencia machista Uchiha. Tampoco ayudó a que mi destierro fue por tus acciones y no hiciste nada para solucionarlo, así con eso dicho, marcaste tu futuro como familia, ya que antepusiste una cosa innecesaria como la venganza por el amor de una madre, algo bastante estúpido e inmaduro en mi propia opinión. Aunque ¿qué puedo saber yo, ya que solo he vivido toda mi vida pidiendo por alguien que me quisiera y todo lo que recibí fueron insultos y ostracismo? Fue con esa última palabra que la imagen de una octava mujer apareció y aquí Jiraiya ya estaba babeando ante la mujer que había ante ellos. Se trataba de una mujer de piel oscura y rasgos un tanto felinos, ojos dorados como el sol, el pelo recogido en una cola de caballo y de color violeta con un toque negro. Esta mujer era Matatabi y era la Biju de 2 colas, aunque eso solo la familia lo sabía y procuraban que siguiera siendo así. Ella era de lejos la más alta de las mujeres con 1,77 m y con un estante de categoría C, así que lo dicho, Jiraiya no paraba de maldecir a su ahijado a la vez que babeaba por semejante bombón. Esta dulce señorita es Matatabi y es posiblemente la tercera más fuerte de nuestro clan. Ella ha vivido una vida de dureza y soledad y de gente de usarla por sus habilidades únicas, así que cuando la encontró el traje conmigo de vuelta a Uzu. En cuanto a sus habilidades, no es cosa a tu saber nada de ellas. Luego llegó una novena figura que causó otro infarto para Jiraiya al ver a la exótica mujer de piel blanca, cabello negro como la noche y labios rojos. Esta mujer lucía una vestimenta de kimono de batalla de color verde oscuro con dibujos de flores de color marrón. Esta mujer era Chomei y la Biju de 7 colas. Ella es Chomei y para el que no lo sepa o entienda, ella es una mujer con un pasado sin paz por culpa de hombres tontos y ansiosos de poder. Ella ha recorrido muchos lugares y nunca ha tenido un lugar fijo, pero de no ser por ella yo no habría podido rescatar a Fu. Finalmente llegó la última imagen y aquí Jiraiya estaba tan caliente como asustado, ya que esta mujer irradiaba poder incluso con una imagen, algo que simplemente no era comprensible. Y esta es Kurama Uzumaki, así que espero que todos los miembros de este consejo capten la siguiente parte de mi mensaje. Estas mujeres son lo más importante de mi vida y si alguien de esta sala mueve un dedo, ni siquiera para atacarlas, volaré con Oa por los aires. Con esas palabras dichas quedó el mensaje bien claro, y este era que el clan Uzumaki su cabeza tenía 10 chicas y todas ellas eran excesivamente importantes, así que lo mejor era quedarse apartados de su camino y no montar bronca, algo muy difícil cuando tienes un Danzo Shimura y un Sasuke Uchiha para controlar. Kumo, como era de esperar, el Raikage no volvió muy contento a su Hogan en Kumo, sino más bien irritado y furioso, ya que habían perdido frente a Uzui sin ni siquiera disputar un partido antes, por lo que podrían decir que los Genin estaban ya cansados antes de participar. Pero no, sus estudiantes habían sido derrotados de forma brutal y aplastante por un solo Genin. Le daba igual que Iwa y Konoha también hubieran sufrido derrotas semejantes, ya que ellos eran la potencia militar suprema y no debían ser derrotados y manejados tan fácilmente, ya que esto los hacía ver débiles. No ayudaba nada a su reputación que habían sido derrotados, por lo que parecían alumnos del mocoso Namikaze, y por tanto eso indicaba que los ninjas futuros entrenados por ese niño tenían más futuro que los suyos. Si era algo injusto pero muy cierto si se veía desde el punto de vista de los clientes, así que en pocas palabras él y su pueblo necesitaban darle un golpe o toque de atención según se mire para recordarle a Uzu quién se doblegara y quién no, y aunque una parte de él sabe que su pueblo sufrió duros golpes por Uzu en el pasado, él no creía que la Uzu actual fuese un enemigo tan formidable. Mabui solicita una reunión, que estén en ella mis consejeras y nuestros comandantes Jonin y Ambu. La secretaria actuó rápida y efectiva y en menos de 30 minutos la reunión estaba montada.
Por un lado estaban los consejeros del Raikage, que eran los que daban asesoramiento en todos los aspectos tanto económicos como militares, y por supuesto era gracias a ellos que se habían urdido algunos de los mejores aviones de Kumo, los cuales en su mayoría consistían en llevar a la quiebra a un determinado país con el objetivo de hacerse con sus portadores Genki Kenkai, como en el incidente Hyuga. Por supuesto, este nuevo problema requería unas mentes tan importantes y tan bien preparadas para poder derribar a alguien de la forma más humillante posible, ya que él iba a hacer lo necesario para recuperar todo lo que Uzu tenía. Y eso incluía a su antigua arma, la convertiría en una fabricación de cría y la usaría para restaurar miembros con el linaje Ramton de Kumo. Luego estaban las otras mujeres y él estaba seguro de que eran fuertes, así que se las quedaría para sí mismo y de esa forma tener una progenie más que adecuada. Pero su premio final sería el niño tonto. No solo lo iba a capturar con vida, sino que él haría de él un semental para producir ninjas con su límite de sangre y a la vez lo torturaría haciéndole saber cómo falló a sus amores día tras día. Siei estaba seguro de su victoria y no creía que nada ni nadie pudiera detenerlo. Luego en el consejo estaban los comandantes de Storm, el cual eran su unidad de asesinato y comandos especiales. Y luego estaba su comandante Jonin. Su presencia aquí es para ayudar y preparar un plan más que adecuado de emergencia en caso de que el plan A para la captura a la que llegue con sus consejeros no llegue a buen camino. Él pensaba que un fuerte despliegue de tropas sería más que suficiente para vencer el miedo en el corazón del joven Uzukage y con ello ganar mucho. Él estaba totalmente seguro de que con esta victoria ganarían mucho más de lo que jamás esperaron y por fin demostrarían al mundo que ellos y solo ellos estaban en la cima de la montaña. Estimados miembros del consejo, he llamado para esta reunión para informar de lo acontecido en los exámenes Chunin. Desgraciadamente no puedo expresar con palabras lo que allí pasó, así que solo podré enseñároslo para que así me creéis. Procedió a mostrarles un vídeo en cual se veían todas y cada una de las batallas, y si bien se pusieron a reírse y a indicar cómo debajo había caído el Tsuchikage con su eliminación pronta de los exámenes y por un solo miembro. Pero esas risas desaparecieron enseguida cuando vieron lo que les pasó a su equipo. Era algo intolerable, ya que habían perdido más deprisa que el equipo de Iwa, había perdido sin ni siquiera llegar a competir y además habían perdido frente a un rival inferior como lo era Uzu. Ahora creo que es el momento adecuado para iniciar nuestros planes para este nuevo pueblo. Los 4 hombres consejeros se estaban mirando entre sí pensando quién debería ser el primero en iniciar el diálogo acerca de lo que habían pensado que sería efectivo contra Uzu. Por un lado estaban ambos consejeros, que opinaban que lo más inteligente era primero simular un intento de tratado de paz y luego golpear donde más le duela al Uzukage al mismo tiempo que se le quitan algunos miembros de sus clanes. Con ello ellos ganarían 2 clanes nuevos, y el Uzukage sufriría un golpe a su autoestima por la pérdida de 2 seres queridos. Los comandantes estaban de acuerdo con el plan, pero querían añadir conocer los lugares que más les gustaban para golpear allí y hacerlo sentir aún más culpable. Claramente Ei vio estas cosas como algo bueno y positivo, ya que todo lo que sirviera para derribar al niño estaba bien dentro de sus aviones. Además, los ninjas no tenían ese problema de la ética moral a la hora de resolver sus problemas, y eso era algo muy claro en Kumo, ya que Naruto en este caso era descendiente de 2 de los peores enemigos de Kumo, el clan Uzumaki, que les costó cerca 3/4 partes de sus tropas, y luego estaba Minato Namikaze, que si bien apenas había luchado contra ellos en la tercera gran guerra, él por sí mismo les había costado la última Uzumaki, les había costado un pergamino de alto valor y finalmente, aunque indirectamente, les había costado 1/4 parte de su ejército, que fue masacrado por Kushina durante la tercera gran guerra ninja. La muerte y el dolor que le provocaran al rubio sería una gran satisfacción para los ninjas reunidos. Bro, creo que no es una buena idea. Ante esto todos se volvieron ante la persona que había hablado. No era más que Killer Bee, y la era posiblemente el más poderoso ninja de Kumo. Sin embargo, a diferencia de cómo él suele ser, él estaba serio y tranquilo, sin decir las cosas en rap de mala calidad, lo cual no era una buena cosa, ya que Bee rara vez se tomaba las cosas en serio, pero cuando lo hacía lo mejor era hacerle caso, ya que implicaba que él estaba pensando en algo. Sé que puede parecer raro, pero esto es lo mejor, ya que este joven ha insultado a Kumo y además es un peligro para todas nuestras ambiciones. Además, él es el hijo de lo peor que nos hemos enfrentado, así como verás, es nuestra obligación dejarle bien claro su lugar en el mundo. Hermano, ¿es que no te das cuenta de que si sigues con esto pondrás en peligro a todo el pueblo? No sabemos nada de él ni de su pueblo, y ya estamos hablando de invadirlos y qué más. Estamos hablando de matar a gente importante para él y secuestrar a algunos de sus miembros.
¿De verdad no cree que él estará prevenido contra eso? Por eso estamos planeando las cosas al detalle B, y por eso es que previamente vamos a realizar una pequeña escalada de ataques contra algunos de sus países protegidos. Al final él querrá la paz y por tanto, ahí estará nuestra oportunidad de arrebatarle a aquellos que queramos. No cuentes conmigo y en lo que a mi respeto este es tu plan, y si te sale más será tu responsabilidad ya que tendrás que responder ante el daimyo por hacerle sentir humillado, y créeme cuando te digo que no te saldrás impune con eso B. Salió de la sala de reuniones mientras dejaba al hombre gigante, pensando momentáneamente en sus cosas y luego volver a la carga con sus estúpidos aviones acerca de la grandeza de Kumo y cómo él iba a demostrar al heredero de Namikaze que un clan inferior como el de ellos jamás podría contra la fuerza militar de Kumo y que era solo cuestión de tiempo hasta que todos estuvieran arrodillados a sus pies. Pero mientras su hermano deliraba B estaba más pensativo. Es cierto que él amaba a su hermano y haría cualquier cosa por él, pero eso no quería decir que lo fuera a apoyar en algo tan estúpido como esta cruzada suya contra un joven que no les había hecho mal alguno, ya que esto solo los conduciría a una guerra total en la que nadie ganaría y que solo tendría un perdedor final y serían los soldados que murieran durante esa pequeña guerra, y al pensar en ello él pensó en sus alumnos y vio sus rostros y no pudo evitar sentirse mal ya que ahora estaba dividido entre él y sus alumnos y francamente eso no le gustaba ni pizca. Yo creo que sería más prudente pensar en las consecuencias de cabrear al niño. Puede que yo sea el Achibi pero mi hermana es el Kyuubi y te puedo garantizar que si el niño puede utilizar el poder de mi hermana él podría derrotarte y todavía tendría tiempo de diezmar Kumo. Y eso es únicamente si usa el poder de mi hermana ya que carecemos de información acerca de sus habilidades propias y lo único que sabemos es que sus fuerzas son capaces de manipular el clima, lo cual nos lleva a que posiblemente él por sí mismo puede hacer mucho daño y no hemos contado con su ejército, así que yo en tu lugar tendría mucho cuidado. Lo sé Achi, pero ¿qué puedo hacer? Mi hermano está excesivamente obsesionado con derrotar al chico Namikaze, también está completamente fuera de sí con que es el último Uzumaki conocido, así que eso nos lleva a varias posibilidades. Mi hermano es incapaz de ver las consecuencias ya que él está obsesionado con la derrota del niño, además él no se da cuenta, pero aunque él puede ser fuerte él no lo es tanto como padre y solo padre podía derrotarte mientras que él no puede. Lo cual nos lleva a la siguiente duda: ¿es mi hermano consciente de sus acciones? Ve, no quiero sonar mal pero tu hermano actúa demasiado por impulsos y teniendo en cuenta de que sus habilidades se colocaron en entredicha por el hijo del mismo hombre que pudo haberlo matado, eso para él es un golpe en sus habilidades y en su enorme orgullo, así que él hará lo que sea por hacerlo caer incluso si ello implica hacer daño a gente inocente. Eso es algo que me desagrada enormemente y te puedo asegurar que nada bueno saldrá de esto y que no solo nuestra imagen al exterior va a empeorar, lo sé, pero es Bro el que quiere esto y nadie además de mí se atreverá a hablar en su contra. Además, si lo que dijeron en el informe es cierto, Yujito está allí y no hay nada más que mosquea Bro, que sus planes no salgan bien y si por casualidad Yujito se pone a tiro él tratará de matarla simplemente por despecho por el hecho de que ella no se dejó capturar por Akatsuki y además se unió a un rival. No sé sin embargo quién va a acabar peor si Bro el país no tienes fe en la victoria de tu hermano. Eso es muy raro de ti ya que siempre apoyas a tu hermano y siempre le das la fuerza que necesita para cumplir con sus ambiciones. Esto es diferente, él va a atacar a gente inocente por orgullo y si sea al Namikaze como creo que lo sé, nosotros vamos a pagar muy caro por esas acciones. Kiri, en Kiri las cosas eran más o menos normales. Hacía unos años que había terminado la revolución que marcó el fin del genocidio de los miembros con linaje y también el fin de Yafura el Mizukage, y durante 5 años Kiri había crecido para tratar de recuperar su poder, por lo que para evitar ser considerados amenazas antes de tiempo decidió ocultar al mundo sus capacidades justamente hasta que estuvieran de nuevo bastante fuertes. Por supuesto, en esos 5 años sus progresos habían sido más que notables y con ello también llegó la mejora de la vida para las personas del país. Sin embargo, Kiri tenía un enorme problema y era que carecían de Jinchurikis. Con la derrota y muerte de Yagura se perdió temporalmente al Zambi, por lo que tuvieron que esperar 3 años hasta que este volviera a resurgir, y cuando resurgió esa organización mercenaria conocida como Akatsuki lo había capturado para Dios sabe qué. Esto condujo a una búsqueda extrema del Rokubi Jinchuriki del cual nadie sabía nada, así como asumieron que había sido capturado y por tanto había fallecido. Así que decidió por Jinchurikis vagabundos y con ello buscar averiguaron que el Kyuubi y Nanabi también faltaban, por lo que habían tratado por todos los medios encontrarse para o bien ofrecerles trabajar para la villa o bien los capturarían y les extraerían los Biju.
Para Meiteruni esa última opción no le parecía correcto, pero claramente las necesidades de su país eran bastante superiores a las de dos individuos así durante estos años. Además de tratar de recuperarse en el número de efectivos, también buscaron a esos dos Jinchurikis aunque sin resultados. Al final tuvieron que abandonar su búsqueda ya que el pueblo no podía permitirse en una época tan caótica la pérdida de hombres y mujeres. El tiempo en la búsqueda de esos niños tal y como lo dijo uno de las que más odiaban a los Jinchuriki dentro del consejo. Pero durante la retransmisión de las solicitudes Chunin, se cumplió el colmo para Kiri ya que descubrió varias cosas. Al igual que Kumo, para realzar sus fuerzas, Kiri buscó y trató de reclutar a los clanes de Koga e Iga ya que sus habilidades físicas y técnicas servirían para reforzar sus fuerzas, y además el clan Atori era al igual que el Uzumaki un clan que debía ser erradicado para evitar que se realzaran y con ello volvieran a ocasionar problemas. Y como vieron en el examen Chunin, eso ya era muy difícil ya que el clan Koga e Iga ya había encontrado una villa a la cual servir y que parecía hacerlo de buen grado, y los Atori parecían estar protegidos por alguien de inmensa fuerza ya que estaban alzándose una vez más. Todo esto ya había traído problemas y por eso este día iba a haber una reunión del consejo, pero más que nada por otra razón. Los Jinchurikis del Nanabi Kyubi habían sido encontrados y resultaba que uno de ellos era el líder de una nación que Kiri creía erradicada, Uzu. Solo con saber que Uzu había vuelto y que además tenía 3 Jinchurikis, había bastado para mandar a muchos en alarma, pero cuando a eso le añades los clanes dichos era lógico que se fuera a celebrar la reunión ya que durante la semana entera se estuvo buscando el máximo de información acerca de la nueva nación de Uzusio y hoy era el día en que por fin se iban a reunir para discutir lo averiguado, aunque a ninguno de ellos les iba a gustar lo que descubrieron. Muy bien, miembros del consejo, es hora de discutir lo que ha pasado con Nueva Uzu y su nueva fuerza. Además debemos pensar en la mejor maniobra para el huevo, según suceda con la información reunida. Los 3 concejales civiles comentaron acerca de la supuesta capacidad económica de la que tenían conocimiento acerca de Nueva Uzu, también sobre el estereotipo de vida que ellos tenían o eso creían, calculando de la poca información que habían obtenido de los diferentes países que Uzu protegía, y claramente la sorpresa era algo impresionante ya que esta villa técnicamente no tenía un daimyo por encima que regulaba la economía, sino que el propio Uzukage lo hacía, y al no haber daimyo y ministros el dinero iba casi todo para Uzu y las ciudades que había en Uzunokuni. Por no hablar de ayudar al pueblo. Todo eso convertía a Uzu en una aldea autosuficiente, más que nada porque la mayoría de sus trabajos eran las alianzas militares ganadas y con ello por tanto tenían salarios regulados y solo las de rango B para arriba varían, pero claro, esas eran para los rangos altos dentro del escalafón militares. Luego estaban los trabajos extra de cada una de las divisiones y esto al final daba como resultado que Uzu en 7 años ya estuviera muy adelantada en todos los campos de Kiri y posiblemente algunas de las otras villas mayores y todas las menores. Esto es un inmenso problema ya que esto solo puede significar que Uzu está por encima de nosotros ya que somos una de las grandes 5 naciones. Tenemos que darles un golpe para que respeten nuestra posición. A Mei no le gustaba ni un poco la idea de que su pueblo entrara en una nueva guerra ya que eso significaría la muerte de algunos soldados y por supuesto un posible retroceso de sus avances como una de las grandes 5 y claramente ellos no podían permitirse eso. No es una buena idea ya que si perdemos significaría un retroceso en la recuperación de nuestro pueblo y ello podría fácilmente conducir a nuestra destrucción, algo de lo que no tengo ganas ya que he luchado fuertemente para garantizar la subida de nuestro pueblo, y nuestro pueblo entenderá que hay que hacer sacrificios si queremos parar a Uzu de usurparnos nuestro lugar. Si eso sucediera nosotros perderíamos puestos de trabajo y por tanto nuestro pueblo no prosperaría tanto como lo ha estado haciendo. Lo siento Mei-sama, pero tengo que estar de acuerdo con ellos ya que en un poco de tiempo ellos podrían considerarnos menos que nada y posiblemente tratar de arrebatarnos la posición, vengarse de nosotros. La única forma de asegurar nuestra supervivencia es dejar clara la línea que nos separa y yo empezaría tratando de ver esas líneas de comercio mercante. Eso era posiblemente lo que más había hecho ganar a Uzu, sin contar con otras características ya que, al tener las rutas y medios comerciales de Gato Corporation, Uzu ponía a servicio de los diferentes gobiernos no solo los medios de transporte sino un acompañamiento de varios equipos por transporte garantizando su seguridad. De esta forma había mayores índices de misiones cumplidas ya que cada envío era una misión, pero claro, en un mismo barco podía haber múltiples envíos, haciendo de esto más misiones y por tanto eran requeridos los suficientes equipos que no solo ganaban experiencia sino que les permitía desarrollar conciencia de trabajo en equipo.
Obviamente no todas las misiones de transporte son catalogadas como tipo C, sino que las hay de todos los grados, según lo que se transporta y su urgencia. Está bien, pero dejarme aclarar una cosa, si esto escala demasiado alto y veo que es insostenible, os venderé a todos, y dejaré que UFO os mastique como más les convenga. Jure proteger al pueblo, no a los estúpidos burócratas que se piensan que en una guerra las bajas son aceptables. ¿Me he explicado bien? Yo en Iwa las cosas no fueron como en el resto de las aldeas Shinobi cuando las cosas se supieron. En un mismo lugar estaban dos de sus enemigos jurados, los Hattori y un niño descendiente de una Uzumaki y de Namikaze Minato. Solo por eso algunos ya estaban salivando por declararles la guerra. Aunque desgraciadamente eso no iba a pasar con tanta facilidad como alguien creería, ya que desde la tercera guerra ninja su pueblo no había vuelto a ser el mismo. Estaban únicamente a una tercera parte de su capacidad militar debido a la pérdida de las otras por los ataques combinados de Konoha y Suna, o por simplemente Minato Namikaze y su Jutsu Iraisin, por lo que sus bajas tras la guerra eran cuantiosas y abismales, algo que no era muy dulce y agradable de escuchar. La confianza del Tsuchikage estaba en que sus nuevas generaciones demostrarían al mundo que Iwa no iba a ser jamás derrotada ni sometida. Sin embargo, eso no contaba con las nuevas generaciones de otras naciones. Al principio Iwa creyó que tendrían que hacer frente a la generación reciente de Konoha para destacar, o también llamados los 11 de Konoha. Estos 11 ninjas eran los miembros de los equipos del 7 al 10 salvo por uno que fue exiliado, Naruto Uzumaki. Por supuesto nadie había sabido nada de dicho mocoso hasta el día de hoy, y el niño en un solo día había humillado a 3 grandes villas. Pero para Onoki era aún más insoportable el hecho de que el niño había levantado una vasta fuerza sin que nadie se diera cuenta y había eliminado uno por uno todos aquellos medios que permitirían controlar las naciones a los ninjas. Él había eliminado a la nobleza y a los ministros de algunos países y había instalado un sistema defensivo en cada país, otorgándole auténtica seguridad al país además de lealtad. Por si fuera poco, el niño gozaba de múltiples recursos y calidades de vida que hacían ver cómo avanzados estaban. Solo por eso ya les ganaban sus fuerzas militares, eran totalmente desconocidas y por ello ellos no podían ser controlados ni medidos por nadie al carecer el número de tropas, cómo se movilizan y esas cosas. Para ello habría que colarse en Uzu, y había algo en esa idea que no gustaba al Tsuchikage, ya que, si era difícil penetrar la primera vez Uzu, ahora mismo no iba a ser difícil sino imposible. Claramente para Onoki esto no pintaba nada bien, pero la única cosa que podía valorar en su poder militar es la que más miedo da en la sociedad: Jinchuriki. Esa palabra le hacía temblar de miedo, aunque no lo pareciera, ya que eran luchadores extremadamente poderosos. Solo uno podía nivelar un campo de batalla, y Uzu gozaba de 3 y no de los débiles. Gozaban del Nibi, que pese a ser bajo por sí mismo bien empleado era capaz de nivelar y arrasar con simpleza a través de las tropas. El Nanabi era el tercero más poderoso y gozaba con la capacidad de volar y utilizar venenos tanto en forma líquida como gaseosa, también tenía una piel tan dura como el diamante y una fuerza monstruosa, y por último Kyuubi. Solo ese ya podía poner a temblar a Onoki, ya que ese único Biju era capaz de derrotar a los otros 8, así que no solo podía nivelar un campo de batalla, sino que prácticamente aniquilar toda una villa. Si no hubiera sido por Hashirama, esa criatura habría seguido libre y Dios podía decir lo que podría hacer, pero fue justamente en ese momento que Onoki se acordó dónde estaba, y era en la sala de su consejo. Él llegó en unos días hasta su villa, e inmediatamente se coló en de máxima alerta debido a Uzu, ya que él sabía cuán vengativos eran y encima cuántas ganas le tenían, especialmente a aquellos que atacaban por la espada, como él hizo cuando creó la alianza entre Kiri, Kumo e Iwa. Pero pese a ello perdieron muchas tropas y muchos soldados, y por eso la Segunda Gran Guerra fue la más corta, ya que la mayoría de las grandes potencias tuvieron que salir del campo de batalla debido a las inmensas pérdidas que sufrieron contra los condenados Uzumaki. Bien, estimados miembros del consejo, sé que todos y cada uno de los presentes quiere declararle la guerra a Uzu y mandar al engendro del rayo amarillo al Averno. Pero desgraciadamente eso no va a ser tan fácil, como nuestros números ya no son tan altos y además desconocemos los números de las fuerzas de nuestros enemigos. Eso no le importó a algunos miembros del consejo, que exigían una guerra simplemente por quien era.
Ellos harían de esto una cruzada y no les importaba cuántos de sus ninja perdieran siempre que el bando del Uzumaki fuera. Embargo, esto no era bueno para Onoki, ya que él sabía que si se debilitaban en exceso entonces cualquiera de las villas menores podría golpearles en ese momento de debilidad y por tanto ellos saldrían muy mal heridos de la situación. No estoy diciendo que los dejemos en paz, pero ahora mismo desconocemos la mayoría de sus fuerzas, diablos, ni siquiera sabemos cuáles son sus fuerzas y cómo están ordenadas en el continente. Si no sabemos esto y lanzamos un ataque a ciegas, podemos vérnoslas con una encerrona y nuestras tropas serían masacradas sin resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos. Este no ha solamente cabreado a nuestro pueblo con su simple existencia, sino también a Kumo, y si los niños de Kiri son como yo creo que van a ser, entonces ellos mismos tratarán de hacer algo en su contra simplemente para mantener su estatus de una de las grandes 5 villas. Esto claramente le gustó a los diferentes miembros del consejo, excepto a una persona. Kurotsuchi era una de las kunoichis superiores y por supuesto era una de las que estaba siendo considerada para el puesto de Yondai Tsukage. Y por tanto ella había aprendido una lección muy valiosa hace mucho tiempo. Hay que dejar el pasado atrás para tener un futuro. Por supuesto que ella le tenía ganas al heredero del Yondaime Hokage, ya que era el hijo de un hombre muy poderoso y ella quería vérselas con esta persona. Sin embargo, ella no era tan idiota como para tratar de atacar sin provocación a alguien que no les había hecho daño alguno. Además, algo en ella le advertía que un ataque contra ese niño sería el equivalente a meterse en la boca del lobo, ya que para ella el niño los estaba esperando pacientemente a que se lancen a por ellos. Sin embargo, Kurotsuchi sabía que daba igual lo que ella dijera, ya que su abuelo era demasiado testaruda y cabezota en lo que eran sus opiniones. Y además estábamos hablando del hijo del que lo humilló en la tercera guerra ninja y descendiente de un clan que llevó a la mayoría de los clanes de Iwa a niveles muy bajos de existencia, ya que, cuando atacaron a Uzu por primera vez, los Uzumakis los esperaron y los golpearon donde más dolía y de forma brutal, dejando por ejemplo su propio clan muy golpeado. Pero ¿quién la haría caso cuando todos los mayores pensaban que era lo correcto, por no decir que todos estaba fuera de sus cabales, haciendo que ella solo tema por la nueva generación y que no hereden los problemas de esta generación? Suna, las cosas en Suna estaban mejorando en un alto nivel. Algo que nadie se podía creer era la existencia de Uzu, y por supuesto esto los llevó a querer saber más de dicho pueblo, en especial los más jóvenes. Sin embargo, algunos de los veteranos ancianos no querían tener nada que ver con ellos, ya que aunque a estos no les gustara admitirlo, Uzu en estos momentos era una potencia militar que podía competir con ellos, y obviamente eso no era algo muy bienvenido en Suna, ya que, si no fuera por las habilidades de su Kazekage y las mejoras que el instalado ahora mismo, estarían en un nivel muy inferior y podrían tener su posición como una de las grandes en peligro. Esta era la primera vez que en mucho tiempo las grandes 5 naciones estaban en un equilibrio de habilidades, pero parecía como si alguien quisiera atormentarlos, ya que ahora surgía Uzu una vez más y parecía que podía competir con ellos en todos y cada uno de los campos. Sin embargo, lo que no contaban es que el Kage de dicho pueblo era un viejo amigo de Gaara, ya que, si no lo hubiera sido, todos ellos estarían muy preocupados. Si bien la generación más vieja y que todavía recelaba de Gaara estaban muy en contra de que el niño estuviera en una situación tan imponente, los miembros más jóvenes de las fuerzas Shinobi no podía pensar en una mejor manera de ganar a un fuerte aliado como ellos que con un viejo amigo de su líder. Además, como si fuera algo muy importante, el Uzukage había prometido discutir con Suna una posible alianza después de que se hubiera ocupado de las cosas como el examen Chunin y además otros asuntos de menester. También le habían dejado un pequeño formulario en el cual indicaba algunas de las cosas que ellos ofrecían para ayudar a Suna, como un tratado de importación y exportación, ayuda con la academia en caso de que les falte algo o que tuvieran medios para alzar dichos niveles, y por siguiente ayuda tanto en el sistema médico como en cualquier otro donde ellos necesiten ayuda. Por supuesto, para Gaara esto era como un regalo divino del cielo, ya que si ganaba una alianza con Uzu, su pueblo podría mejorar en un gran alcance, además de que Naruto podría ayudar a resolver problemas que tenía no solo en el consejo sino también con los ministros del daimyo, así como los nobles que querían tenerlo más bajo control, ya que él era más un arma que nada para esas personas, y con la posición que ocupaba esas personas estaban nerviosas ya que no sabían qué podía hacer. También con esta alianza las fuerzas de Suna se podrían colocar por delante de Konoha, ya que no solo obtendrían un aliado importante sino además una segunda fuerza militar que podría ayudarse a imponerse en caso de un conflicto armado.
Estimados miembros del Consejo Uruzukage, me informo antes de dejar que después de que se hubiera hecho carga del asunto de los rangos a su vuelta, que él vendría personalmente para aclarar el asunto de una alianza entre ellos y nosotros. Esta afirmación claramente depende del interés de varios miembros del Consejo, ya que vista la habilidad de los niños, ellos no querían ni imaginarse el poder de los adultos. Pero también con ello vino un momento malo, y es que uno de los miembros del Consejo pensaba que no era buena idea. No creo que sea buena idea que nos asociemos con Uzu. Por lo que veo son una organización militar diferente a la nuestra, y podría afectar al sistema de gobierno. También hay que añadir que desconocemos lo que quieren de nosotros y posiblemente sea algo demasiado importante, por lo que ellos nos han ofrecido todo lo que Kazekage-sama nos ha dicho. Sin embargo, hay dos puntos más preocupantes. El primer punto es que son un pueblo sin daimyo y por tanto todo el gobierno se rige por el propio Kage. Eso por supuesto podría asustar a nuestro daimyo y hacerle creer que con una asociación entre nuestras villas sería para retirar el poder a Daimyo-sama. La otra razón es que por lo que se sabe Uzu no tolera a los ministros ni a los nobles, y eso podría llevar a todo el consejo del daimyo no estar de acuerdo con nuestra alianza y hacernos pagar por atrevernos a asociarnos con ellos. Por último y posiblemente más importante, es que en estos momentos se puede decir que hay un equilibrio entre las 5 grandes naciones, pero con la existencia de Uzu y su posible habilidad en combate y capacidad económica nos las podemos ver con una de las naciones haciendo un movimiento contra Uzu al cual seguramente seguirán el resto, lo cual llevaría a una cuarta guerra mundial que no solo asolaría a Uzu sino a todos y cada uno de sus aliados. Con la explicación de esta situación, Gaara se dio cuenta de que las cosas habían cambiado y que de ir a pensar en una alianza entre ambas naciones la mayor parte del consejo ahora estaba en contra de Uzu, incluyendo a su propio hermano. Todos sus planes para mejorar la calidad de vida de Suna se había ido al traste por el miedo de unos políticos que ni entienden de cosas ninjas y tampoco entienden del futuro. Con todo esto dicho, Kazekage-sama, creo que lo mejor sería simplemente ignorar a Uzu y simplemente seguir con nuestras vidas. Después de todo, Uzu no ha hecho nada nunca por nosotros y además es mejor mantener al daimyo y a sus ministros contentos, ya que sin ellos perderíamos la mayor parte del comercio y del apoyo financiero. Con esto dicho, ahora todos salían de la sala de reuniones y si alguien pudiera ver el rostro del Kazekage podría ver la ira en su mirada, ya que con estas acciones ahora él jamás podría conseguir pagar su deuda a Uzumaki Naruto. Uzushigakure, compuesto Uzumaki. Mientras todo ese caos estaba desatándose, Naruto estaba en su cuarto con Kurama besándose apasionadamente. Kurama y Naruto habían decidido que ya era hora de que él la marcara, y esto por supuesto iba a implicar una buena temporada de sexo para ambos. Por ello Naruto se encontraba encima de Kurama besándola con increíble pasión y usando su lengua para algunas cosas que Kurama pensaba que no eran legales y debían ser catalogadas como algo ilegal y prohibido. Justo cuando dejó de besarse, Naruto fue directo a por su cuello y disfrutó besándoselo suavemente, provocando a Kurama a soltar gemidos de satisfacción. También mientras que esto se hacía, Naruto deslizaba sus manos por el culo de Kurama dándole algún que otro pellizco, provocando a la zorra dar más quejidos. Naruto, queriendo llevar las cosas a un grado de mayor intimidad, decidió quitarle el kimono a su nueva esposa, dejando a la vista sus pechos tamaño de a la vista, no deseando que dichos pechos estuvieran demasiado sin compañía. Naruto se dedicó a ellos. Con su boca lamió el pecho izquierdo, mientras que con su mano presiona el derecho. Estas acciones provocaron a Kurama entrar en un estado de excitación sin precedentes. Además, Naruto considera que la quería tener encima en su regazo, con lo que él no tendría que buscar esos dos lugares tan maravillosos. Pero mientras él hacía esto, Kurama usa su capacidad con el viento para romperle la camiseta y pasar sus manos por su espalda desnuda, mientras que al compás de las acciones de su amado, ella se deslizaba arriba y abajo restregando su entrepierna todavía cubierta contra los pantalones del chico. Esto solo sirvió para que Naruto dejase un momento de hacer lo que estaba haciendo para mirarla con una mirada hambrienta que le ganó un buen presionado en el culo, a la vez que ahora Naruto se dirigió para cambiar de pecho. Por supuesto, también le arranca la cama a Kurama para dejar a la vista su entrepierna mojada por la excitación que gobernaba en ese momento sus acciones. Ante esta vista, Naruto decidió bromear con Kurama para así jugar un poco con la comida que ella era. Kurama-chan, te veo muy mojada, mi linda zorrita. Si no fuera suficiente que Naruto estaba usando chakra de rayos para recorrer el cuerpo de Kurama, cuando él pasaba sus manos por su espalda también lo hacía su ronca voz cuando hablaba en el cuello de la zorra pelirroja.
Ella no solo no podía evitar estremecerse de placer, sino apretarse más con él y a su vez restregarse. Lo siento mucho doctor, pero necesito mi medicina, además tengo muy bajo el calcio, así que tendré que beber algo de leche. Con el mensaje entregado Naruto bajo su cara por el cuerpo de Kurama, mientras le depositaba besos fríos por su piel haciéndola excitarse aún más. Cuando Naruto llegó hasta su entrada, se dedicó a lamerle la humedad que emanaba de ella, provocándola a agarrarse fuertemente a las sábanas y soltar un gemido muy fuerte. Ella no podía dejar de jadear y gemir mientras sentía los dedos y la lengua de Naruto en su interior. Naru-kun, me estás llevando. Naruto no podía evitar reírse de lo fácil que era excitar a su pelirroja, mientras atacaba con renovada ferocidad el lugar. Esto la llevó a tener cada vez más gemidos y a agitarse más violentamente en la cama, sin poder evitar restregarse en Naruto hasta que llegue el momento exacto. Naru-kun, me estoy corriendo. No hay que decir que conforme salían sus palabras, un torrente de jugos salió de ella para la cara de Naruto, que gustosamente se los lamió. Sin embargo, fue hacer eso que el lado salvaje de Kurama salió y decidió tener una pequeña juerga, ya que le arrancó los pantalones al rubio con sus garras y luego lo lanzaba a la cama para colocarse encima de él. Con una sonrisa juguetona, ella se dedicó a dejar besos ardientes por todo el cuerpo de Naruto mientras liberaba pequeñas dosis de chakra de fuego para mandarle calor a través del cuerpo, provocando con esto múltiples gemidos de su compañero masculino. Con eso ella le lanzó una mirada lujuriosa y hambrienta mientras cogía con su mano su pene, apretándoselo ligeramente para hacerle saber que ella estaba ahora en el dominio de la situación. Cuando Naruto notó los apretones, levantó la cabeza para verla y ver que ella lo miraba con esa mirada hambrienta y luego procedió a chupársela. Empezó con algo simple como lamérsela como un helado, mientras que más tarde retorcía su lengua sobre su punta justamente antes de tragársela completamente. Provocando un fuerte gemido por su parte al sentir su pene en su boca y como ella se deslizaba sobre él. Ella no tardó en tenerlo totalmente duro en su boca y también procedió a usar su mano para masajearle las bolas, provocando que Naruto se estuviera perdiendo cada vez más y estar casi alcanzando su orgasmo. Con esto ella también lo sacó de su boca a pesar de la queja de Naruto y empezó una vez más a lamerlo, provocándoles al rubio otra vez ganas de desatarse en ella. Vamos doctor, necesito leche, mi chico bueno, y déjame saborearla que está muy rica. Con eso dicho, volvió a proceder con sus trabajos de lengua y manuales, provocándole más gemidos al rubio, que no quería someterse hasta que llegara a su límite. Joder, me corro. Antes de que él se corriera, ella había abierto su boca para tomar todo lo que era suyo, disfrutando de la liberación que le llegó a la garganta y la llena y alimento, provocándola a soltar un ronroneo feliz. Sin embargo, eso acabó cuando sintió al pene salir, cuando miró porque se encontró con que Naruto no estaba ya en la cama sino que estaba detrás de suya y gruñendo roncamente en su oído. ¿Crees que me puedes algún hacer? Solo por eso espera tu lección, zorra. Con eso Naruto lanzó a Kurama en la cama otra vez y la colocó boca arriba permitiéndole que ella lo mirara. Naruto no le dio tiempo, como que se colocó encima de ella y el besó ferozmente mientras que ella rodeaba con sus piernas su cintura. Con un certero empujón Naruto la penetró, haciéndola soltar el beso y lanzar un fuerte gemido al aire. Ella no tuvo mucho tiempo para pensar como Naruto fue empujándose dentro de ella de manera fuerte y profunda, haciéndola soltar constantes gemidos. A su vez Naruto la apretaba contra sí más fuerte contra él. Si joder Naruto-kun, dame más fuerte. Naruto no pudo dejar de empujar cada vez más fuerte y a la vez él dirigido su cabeza a sus senos para tener un gusto. Así que procedió a darle un ligero bocado que generó que Kurama le hiciera dar la vuelta y empezar a montarlo como si no hubiera otro día. Si eso es, me estoy corriendo. Y con eso ambos amantes se corrieron tras un apasionado encuentro, pero antes de terminar Naruto se alzó y la mordió en el cuello a la vez que canalizaba chakra en el bocado. La reacción fue inmediata ya que Kurama tuvo un orgasmo a continuación. Para que lo sepas, esto no ha terminado. No hay que decir que fue una noche muy movidita.